despende, porque te fuiste mujer, como en los sueños, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto despende. De un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto despende. El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto despende. Que parecía estar bastante seco, así que todo listo también aquí para este partido entre Guaraní y el Sportivo Luqueño. Luis Enrique. Sí, escucho, Michel. Adelante, Luis Enrique. Gracias, Michel, señoras y señores. Aquí estamos con Jotita Bernabé, con el profe Benicio Martínez en la cabina del Defensor del Chaco. Ya posó para los reporteros gráficos Tembe Tarí, vestido totalmente de blanco. William Candia con brazalete de capitán. También ya posó Cerro. Gustavo Velázquez con la 23 tiene jineta de capitán en Cerro. Convocados los capitanes. Relámpagos y truenos en esta tardecita de domingo. Pues vos ya sabes que contigo puedes recibir transferencia a cualquier destino, pagar el servicio, comprar con QR, mover tu dinero como quieras, hacerlo más fácil contigo porque dimos mucho más. Fran presenta los jugadores de Pereña como siempre, pero tu acceso Fran, el sabor de la felicidad. Impresionante el ambiente. Aparecen los pilotines. Se adelantó todo Gianluca. Sí, de lo que estaba previsto para la noche en cuanto a la lluvia, al parecer esto se adelanta, Luis Enrique. Señoras y señores, un gran saludo a la enorme audiencia de 1 de marzo y Deporte Total. A todas las emisoras que están en la mega cadena de comunicación a lo largo y ancho del territorio paraguayo. A la gente que hace reporte de sintonía permanente. A los que se escuchan nuestra señal en Twitter, en la señal, en la aplicación de la mega cadena. Vamos a ver la pelota, Tembe. Todo está listo, amigo de 1 de marzo y Deporte Total. Charpentier frente a la pelota. Arco norte para Canteros en esta primera etapa. Escuchen cómo canta el público del Cerro. Para echar a correr lágrimas por las mejillas de un fanático, de un amante de estos colores. Va a autorizar el árbitro. Como Cecilio que estaba levando. Sí, Cecilio que dejó escapar lágrimas por su mejilla. Movió Tembe. Empieza el gran partido de los Defensores. El
Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Lactolanda presenta el relato del número 1. Señoras y señores, ante 35.000 almas, 34.560 almas azulgranas, corazones de cerro que palpitan en las tribunas de este estadio. Comenzó también en Capiatá, Michel. Sí, señor, primero, segundo, Guaraní Sportivo Luqueño, Capiatá. Ya se juegan los dos partidos, pero hasta la mitad de la cancha, buscando quitar por esa zona Colmán. Recupera Cerro, levantan buscando a Totina Amarilla, gana bien con golpe de cabeza, bajando la pelota. Estaba Olmedo movilizándose. Alonso, el capitán, quitando la pelota Olmedo. La juega larga sobre mitad de la cancha. La marca Domínguez, recuperando Colmán. Colmán para Tembeterí, maneja bien la mitad de la cancha. Sale y se la lleva Colmán. Abre por la izquierda. Resta Domínguez a buscar la pelota, movilizándose. Estaba esperando Zárate, el chico. La pelota por la izquierda, corre y escapa con peligro. Se mete Zárate, el remate cruzado al otro costado. La pelota va por línea final, saque de meta para Cerro. Si hay malestar, te diste cuenta que lo vas a salir Benito. Mejor meter en Gastrical, omeprazol de 20 miligramos. Gastrical, tu aliado contra la acidez. Western Union envía Barete, brinde por lo que nos une. Precios bajos para tus envíos. Prometimos como siempre, fácil, rápido, seguro con Western Union. La pelota que va quitando lentamente Matías Pérez para Cerro Porteño. Está ejecutando 1 de marzo con Deporte Total. Michelitano están en Capiatá, en el compromiso entre Guaraní y Luqueño. Estaremos permanentemente junto a ellos y junto a Dani, junto a Laila. Asistencia técnica de líder Mosqueda en ese estadio. Aquí estamos con Rafa. La pelota que la baja Cecilio Domínguez, recuperando Riveros para Cerro. Entra Rivero, gran corrida de Riveros, recuperando Cecilio. Cecilio con la pelota, la tiene Cecilio para Cerro. Engancha Cecilio, corre Cecilio, marca bien, quitando Cáceres. Se repone Riveros para Cerro Porteño. Está Riveros con la pelota. Aguanta bien Riveros, aplaude el público. Pelota para Gastón Jiménez. Gastón levanta para Totín, entra, está el primero de Cerro. El primero de Cerro. Achica Canteros. La pelota por línea final y es saque de meta, córner. Sentido el jugador de Tembe. Por Dios, por explotar este estadio, Jotita. Yo no les miento si les digo que debajo de los pies parece arena movediza. Se están moviendo los defensores del Chaque con este primer avance serio de Cerro Porteño, con una habilitación para Araujo dentro del área que casi marca el primero para Cerro Porteño. 8 campeonatos, 4 años. ¿Qué ansiedad tiene la gente de Cerro, Benicio? Sin ninguna duda, por eso explotó con la primera presencia ofensiva. Sobre la punta izquierda, corresponderá tiro de esquina. Es con el primer representativo azulgrana. 0-0 está el partido. Atención, Riveros y Cecilio cerca de la pelota. El árbitro está advirtiendo dentro del área a un jugador de Cerro y a otro del conjunto de Tembeterí. Estaba de por medio el capitán de Cerro, Gustavo Velázquez. Va a autorizar el árbitro. 0-0 está el partido aquí en los defensores. Ante 35.000 almas. El estadio está copado, repleto de público. Silbatinas del público. Derlis López está haciendo lo que no tiene que hacer en una final. Dando mucha clase de escuela, de colegio, Benicio. Dale continuidad al partido, Derlis. Totalmente. Habrá tiro de esquina sobre la punta izquierda. Está Riveros, pelota arriba al segundo palo. Cabezazo de Velázquez para atrás, quitando, va rechazando la pelota Zárate, movilizándose en la mitad de la cancha. La recupera Gastón, relámpagos en el cielo. Pelota de Riveros, peligro de gol, carga Cerro. Riveros y está el primero. Quita, marota de cabeza al córner, Benicio. Tremenda importancia, Blas Rivero. Por Dios, no falta nunca en ningún partido de Cerro. Empuja al equipo. Tremenda presencia de Blas Rivero. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina. Es córner para Cerro. Está Cecilio Domínguez. Llegaba hasta allí también por ese costado. Iturbe aparece por detrás. Domínguez. El partido está 0-0. Otro tiro de esquina por el equipo azulgrana. Está cortando demasiado el árbitro. Lo hace todo lentamente. Antes de un tiro de esquina de nuevo. Son los primeros minutos, primeros movimientos de partido. Autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. Quita con golpe de cabeza Charpentier. Movilizándose Candia. La pelota a la mitad de la cancha. La tiene el conjunto de Tembeterí. Salen tocando por derecha. Intenta meter para Rías. Retrocede en la marca. Cubre por esa zona. Dejó correr la pelota Gastón Jiménez. Lateral Onofre para Cerro frente a las preferencias. Onofre, la caña auténticamente paraguayazo. Y lo te acerca al Mundial 2026 por cada 20.000 guaraníes. Sumás un cupón y ganás premios increíbles. Registrate el código Deporte. Total, el cambio de estilo y con Solvet. El bombazo de Crónica volvió Crónica.
Saque de costado sobre la zona izquierda para Totín amarilla. Intentando Totín, se le fue la pelota. Favorece ahora el conjunto de Tembeterí en su terreno. En la mitad de la cancha por derecha frente a las preferencias. Había contra el Fortaleza Paraguay, Diego Ayuela, sin mayor ataque para Macinfo. Llama al teléfono 848-445-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Convencí para el segundo otro aniversario. Cada 10 millones creídos embolsados para participar por 2 vehículos, 1 kilómetro. Y muchos premios más. Entrate más en convencipar.gov.py. Un saludo para Cristian Bernal. Luqueño está escuchando Radio Metro en Santa Rosa Misiones. Al equipo de Deporte Total. La pelota por derecha, la va tocando rápidamente. Entregando por esa zona. Jugando la pelota Cáceres. Intentando otra vez. Movilizándose Barrios. Barrios para Tembeterí. Levanta para Charpentier. Sacando con golpe de cabeza Rivero. Recupera Cáceres. Metió la pelota. Alcanza Domínguez. Va a presionar Zárate. Sacando Domínguez. La bajó Totín amarilla. Resta Olmedo. Olmedo tocando por la mitad de la cancha. Jugando la pelota larga sobre la punta izquierda. Muy fuerte esa pelota metida, cruzada por Díaz, el número 32. Se fue la pelota frente a las plateas. Para hacer el Tigres en la zona de Richard Silvestre, mejor carne paraguaya, 100%, ya que llegó el tiempo de juego, 5 minutos, esta primera etapa. Y el marcador del Maglos, crema hidratante indica. Luis Enrique. Mucho gusto, Robert, en el Defensores. Estadio copado de público, teñido de azulgrana. El partido por ahora seguro 0-0. Con la aseguradora y ese te acompañamos siempre. Ataca Cerro, se mete Cecilio, va con velocidad Cecilio, marca bien Cáceres. Colaborando Zárate, intenta Zárate, tocándola con Colmán. Colmán está con la pelota, la tiene Colmán. Colmán con la pelota, presionado Colmán. Sale Colmán, intenta Colmán ante la marca de Gastón. Luchando Colmán frente a la preferencia. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, el rey de Cañas. Le robó la pelota, le sacó muy bien Barrios tocando por el costado. Reconquista Rivero para Cerro. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Lactolanda. Sale Matías Pérez dejándola para Gastón Jiménez. Jiménez toca más atrás para Velázquez, la tiene el capitán Azulgrana. Circo sentado en la cancha, entregándola para Domínguez, la tiene ahí Fabricio Domínguez con Velázquez. En el circo sentado de la cancha, pero hacia terreno rival, jugando con Morel, estable para Rivero, sobre la zona izquierda, extiende para Cecilio Domínguez. Cecilio con la pelota, la tiene Cecilio, intenta ir Cecilio, marca Cáceres, ganó Cecilio, se mete por el medio, entra Cecilio, sigue Cecilio, desvió la pelota Díaz, recuperando Zárate, corre Zárate, la contra de Tembeterí, transportando el aregüeño, se mete el juvenil Zárate, entra Zárate, sigue Zárate, buscando tocar para Charpentier, marca en el camino, va sacando la pelota en la mitad de la cancha, colaborando bien oportunamente, mostrándose por allí, hasta allí bajó Cecilio. Viaja con seguridad, como diga, siempre hacer con el turismo, viajes diarios, en Santa Cruz de las Sierras del Turismo, la magia de conectar, viaja como siempre con Majou Turismo, bajo Majou, lo mejor Majou, toma para este verano, cerveza Majou, sponsor oficial del Real Madrid. Iturbe para Totín amarilla, corre Totín, intenta parar, se le terminó la cancha, la pelota va por línea final, saque de meta, los primeros movimientos del partido, Cotita. Y un Cerro Porteño mejor acomodado en el terreno de juego, trata de asfixiarlo a Tembeterí, que cuando recupera la pelota rápidamente recibe la presión de los futbolistas de Cerro Porteño. Por ahora, en estos primeros 8 minutos de partido, arrancó mejor el equipo de Baba. Va a corresponder saque de meta para Tembe. La cooperativa universitaria ofrece crédito de 26.748 guaraníes por millón con 60 meses de plazo para equipar. Participa por 2 viajes, 2 vehículos, 0 kilómetro, universitaria, socio de tu vida. El mejor vino de Fernando Lamorba encontrás en Lomisur. Variedad de salsa, promovidas, barra de tagos, amplio lugar para eventos de cumpleaños. Lomisur, un lugar para la familia. Los primeros instantes, Michel Tano. Impresionante realmente, 2 tapadas sensacionales de Alfredo, un mano a mano contra Richard Torales, y esta última nuevamente Tano, otra vez Alfredo Aguilar. Mucho más claro, mucho más intenso el conjunto legendario. La primera no valía porque terminó de una posición adelantada, pero aquí sí, un remate quemarropa, salvó a Aguilar lo que podía haber sido el primer tanto aurinegro. Tocando la pelota Riveros, entregándola para Araujo, jugando con Gastón, Gastón para Morel, Morel entrega la pelota para Juan Manuel Iturbe, sale Itu, cruza la mitad de la cancha, se lleva la pelota Iturbe, tocando para Totín, acomoda Totín, Totín va a girar, le taco, peligro de gol, viene el centro, pelota para atrás, marca, va quitando Colmán Benicio. Tremendo realmente, con una dinámica y una intensidad terrible Cerro Porteño en esa transición defensa-ataque, punta derecha en esta oportunidad, un taco oportuno de Totín, por poco creó una situación clara de gol para Cerro. La pelota en la mitad de la cancha, entregando a Araujo, dejándola para Morel, movilizándose en la salida, Matías Pérez tocándola para Rivero, Rivero para Cerro Porteño, la tiene Rivero por el equipo azulgrana, otra vez con Gastón, la pelota la tiene el Ciclón, sale con el balón, ahí está Gastón, levanta buscando Iturbe, resta, quita con golpe de cabeza Marota, la pelota por el costado frente a las preferencias, deja correr Rivero, lateral Onofre
para el Ciclón. Onofre, la calle auténticamente paraguaya. Con tus compras de 700.000 guaraníes en ICES participas por una Hilux y le quieres la marca son de Roborrox y más cupones. La promo en ICES en golazo, en ICES especialistas en tecnología. Abrimos oficialmente la temporada del pan dulce con su sabor único, pan dulce arcoiris y la estrella de la Navidad. Está pegando la pelota Zárate. Ganó Zárate, corre Zárate. La marca de Velázquez, se mete Zárate. Zárate para Tembetarí, corre Zárate. Lo persigue Velázquez, le ganó la posición el capitán de Cerro Porteño. Está pisando el balón. Písale limpiamente Velázquez. Entregándola para Domínguez, toca de primera. La salida para Cerro Porteño. Sobre mitad de la cancha. El pelotazo largo sobre la punta. Entra Totín. Se para el público. Peligro de gol. Peligro de gol. Puede estar el gol de Cerro. Totín le pega. Remató, pegó en Marota. Insiste Totín Amarilla. Ahí está tocando más atrás para Gastón Jiménez. Gastón para Cerro Porteño. Se armó el fondo de Tembetarí. Jugando la pelota Gastón. Entregando por el medio para Morel. Abre sobre la derecha para Domínguez. Se mete Iturbe. Centro al primer palo. Cabezazo de Iturbe. La pelota arriba y afuera. Por línea final, Jotita. Buena llegada de Cerro Porteño. Ojo que Tembetarí está dando concesiones a nivel defensivo. Cerro es cuestión de que pueda lograr meter una buena pelota por detrás de la línea defensiva para la velocidad de Iturbe, de Cecilio o de Totín. Está otra vez impreciso Totín con la pelota en los pies, pero Tembetarí no está pudiendo corregir ese tipo de habilitaciones que buscan los mediocampistas de Cerro Porteño para sus puntas. Activa corresponder saque de meta para Tembe. Para hacer el 10 en la zona de Hitchcock TV, la mejor carne paraguaya, 100% yaqueño con el tiempo de juego, 11 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de la Maclos, que la imagen de la tanda indica. Que el partido continúa seguro 0-0. Con aseguradora y aseguradora te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, Rey de Cañas. Tiene la pelota el buen arquero Canteros de Tembetarí. El relato Luis Enríquez presentado por el Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día, Lactolanda. Levanta la pelota larga, Olmedo por el otro terreno, movilizándose, Candia bajándola para Colmán. La tiene Colmán con la pelota. Abre por derecha para Barrios. Se mete Barrios por esa zona frente a la preferencia. Está controlando el balón. Marca Rivero, la tiene Barrios. Barrios juega más atrás con Cáceres. Cáceres sobre campo rival, entregándola para Colmán. Está Colmán, anula muy bien a Gastón Jiménez. Se mete Colmán, lo despoja otra vez. Le tacó, entregándola para Cecilio. La tiene Cecilio para hacerlo en la mitad de la cancha. Aprovecha el iPhone William Bristol con increíbles descuentos en todos los modelos de iPhone en Bristol. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Allá Virginia, donde se pasa como en casa, en familia, con el mejor sabor del hogar. Te esperamos en el shopping, la estación Los Jardines de Luque. Casa Central sobre el médico del Chaco, Shopping Multiplaza, allá Virginia. Está quitando la pelota Matías Pérez. Matías Pérez jugándola con Velázquez sobre su terreno, medio campo. Maneja la pelota Cerro Porteño. Esperando por derecha Domínguez, por izquierda habrá Rivero. Entregando para Matías Pérez. Ya se ubica Riveros. Está guardando igualmente Araujo. Por la izquierda Cecilio. Sale con la pelota Matías Pérez. Dejándola para Rivero. Este se conecta con Cecilio. Marca bien Cáceres. Colaborando Barrio. Entregando la pelota para Marota. Marota juega con Colmán. Otra vez con Marota. Levanta para Charpentier. Bajo de cabeza Matías Pérez. Dejándola para Gastón Jiménez. Todas las pelotas son para Cerro Porteño. La recupera Gastón. Gastón la tiene. Llevándose Gastón Jiménez. Vamos a ver. Toca para Domínguez. En la República de Luque está Comercial Virgen de Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. Casa Central, haciendo lo mismo. Sobre 14 de mayo. Javier Logrín, Bertón y Sucursal Cañas de Rafael Camino Capiatá. Seguiles en sus redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Está quitando Matías Pérez para Cerro. Levanta la pelota larga por derecha sobre la punta, pero muy fuerte, sin precisión. Se pierde por un costado. Frente a la Plateas. Lateral Onofre para Tembe. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atlántica de Inmueble te ofrece los mejores beneficios en la fracción de Coquita de San cuotas y plazos. Entérate más @Atlántica SAPY Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Conectate al mundo de tu Te esperamos a Avenida Boyani, esquina Músico del Chaco, teléfono 021-569-9000, Tupiro Villar. Sobre la zona izquierda, saque de costado. Wildo Alonso levanta la pelota buscando a Zárate. Sacó Domínguez de cabeza, movilizándose Cecilio Domínguez. Intentando Cecilio, corre Cecilio. Perdió la pelota Cecilio. Se queda Olmedo. Olmedo sale tocando por el medio. Maneja en esa zona, pisando bien Colmán. Colmán para Tembetarí. Sigue Colmán, buscando a Charpentier. Arriba la pelota, sacando de cabeza, cerrándose esta Matías Pérez. Colaborando otra vez en la mitad de la cancha Morel. Morel con Araujo. Perdió la pelota en esa zona. Pedía falta Charpentier, cayó Charpentier, recupera Rivero. Rivero juega con Velázquez y sale Cerro. Aregua, Ciudad Rica de Artesanía, Cultura, Gastronomía. Venía a conocer la ciudad de La Frutilla, apoyando a nuestros productores. Administración Denis Torres. Paseo Guaraní le ofrece lo mejor. Vivir, disfruta y comparte siempre en Paseo Guaraní, el paseo de encuentro en Itagua, la ciudad de Ñandutí. Bajando la pelota Alonso. Alonso juega para Charpentier, corre Charpentier, baja Velázquez, recuperando Domínguez, tocándola más atrás. Maneja
Toca la pelota Matías Pérez. Rápidamente con Morel. Vamos a ver la transición de defensa-ataque de Cerro. Sale Rivero, cruzando la mitad de la cancha. Entrega para Cecilio. Sobre la punta izquierda. Se mete frente a la preferencia. Ataca Cerro. Medio campo rival. Peligro de gol. Se para el público. Está el gol de Cerro. Rivero es el centro. Quita Olmedo de cabeza. Complementa Candia. Candia juega por el costado para Barrio. Sale Tembetario Benicio. Increíble cómo no supieron aprovechar Cerro Porteño en la tremenda proyección. Otra vez esa pared perfecta. Rivero, Cecilio, Rivero. No sacó provecho Cerro. Insinúa, es mejor, monopoliza el juego, pero no llega a la apertura. El control del tiempo en el Defensores. Para hacer las 10 en la sede de Richard TV, fue la mejor carne paraguaya, 100% pequeño con el tiempo de juego, 15 minutos en esta primera etapa. Y el marcador del McCloskey en bajel de la tanda indica. Señoras y señores, que Cerro Tembetario empatan seguro 0-0. Con aseguradora y Seguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, rey de cañas. Habrá salida para Tembetario. El de relato Luis Enrique, presentado por la Altolanda del sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día la Altolanda. Está colocando la pelota Olmedo. Va a jugar Tembetario. Casino Asocio, la única sala de juegos vivos de las 16 horas con las mejores mesas de juegos vivos, habilitada, ruleta, poker, blackjack, punto banca, dado, Texas Golden y Casino de Asunción. La pelota para Marota, la tiene Marota frente a la preferencia, levanta Marota, jugándola con Cáceres, rebotó en Cecilio, alcanza a Barrio, se complicó Barrio, quitó Rivero para Cecilio Domínguez, Cecilio entregando bien, tocándola para Gastón Jiménez, juega sobre la izquierda, ataca Cerro, se mete Totín amarilla, entra Totín, maniobra Totín, sigue Totín quiere colocó al medio, ¡gol! Grítelo con la azulgrana. Juan Manuel Iturbe, la jugada por izquierda. Totín. El aregüeño Totín amarilla manejó la pelota, tocó para atrás y ahí Iturbe, el gran goleador de Cerro Porteño, el gran goleador de Cerro, deja escapar lágrimas, se quiebra con su gol, pero Iturbe quiere escribir una página inolvidable con Cerro Porteño campeón, luego de 8 campeonatos de 4 años, lágrimas en los ojos de Iturbe, disfruta de este primer gol, una conquista que puede valer el título de campeón, vibra el pueblo azulgrana, el club del pueblo, la Vita más 1, 35.000 almas en el Defensores, millones de azulgranas en el país y fuera de nuestro territorio, Arco Norte del Defensores, hoy domingo 30 de noviembre del 2025, Juan Manuel Iturbe lo hizo, Cerro, cada vez más cerca del título de campeón, el marcador ahora en Defensores, Cerro Porteño 1, Tembetario 0. Radio KMG. La opinión de Jotita Bernabé. Tanto ha buscado Cerro Porteño que aparece Iturbe para darle a su equipo lo que tanto estaba buscando. Se juntó Cecilio Domínguez con Gastón. De Gastón un pase profundo por izquierda para la velocidad de Totín amarilla. Totín va a encararlo directamente a Marota, pisa el área, casi sobre línea de fondo y con el exterior del pie derecho cruza un centro rasante y retrasado. Iturbe con su velocidad anticipa incluso a Araujo para empujar la pelota al fondo del arco norte y con lágrimas de campeón Iturbe dice que Cerro Porteño se pone en ventaja en el partido, le está ganando a Tembetario por 1-0. Así lo vio el profe Benicio Martínez. Está en la primera página del manual del fútbol lo que realizó Totín amarilla, ganando la raya de fondo, entró hasta el patio de Tembetario y sacó esa asistencia perfecta hacia atrás para el compañero que llega de frente, y ese compañero tiene nombre y apellido, Juan Manuel Iturbe. Bombazo impresionante para establecer, señores, la apertura a favor de Cerro Porteño. El gol de Cerro, el gol del Ciclón que va camino al título, se produjo, Robert. A los 16 minutos de esta primera etapa.
Señoras y señores, el ciclón gol de Juan Manuel Iturbe Gianluca. Y es el séptimo tanto del campeonato clausura para Juan Manuel Iturbe en su partido número 16 en lo que va al torneo. 16 también que convierte en el año 25 liga en 87 presentaciones para Juan Manuel. Señoras y señores, tiembla el Defensores, vibran las tribunas en este estadio. Cerro gana por la mínima, por un tanto contra cero. La pelota arriba va quitando Canteros, golpe de cabeza de Cecilio, movilizándose Maroto otra vez, cubriendo Cáceres, el balón que pica por un costado, lateral o nos prepara el conjunto de Tembetarí, en su terreno la mitad de la cancha, frente a las preferencias, va a jugar el conjunto, justicia de local, Cerro gana por un tanto contra cero. Era cuestión de tiempo, Benicio, era cuestión de tiempo. Claro, en absoluto. ¿Por qué? Porque había un solo equipo en la cancha, así nomás. Enloqueció al público de Cerro, Tania. Luis Enrique parece Defensores derrumbarse, enloquecidos con el gol de Juan Manuel Iturbe. Están ya casi levantando la 35. La pelota de Iturbe para Cerro, ataca el ciclón, se mete Itu le dio a Araujo, está el segundo, y marca, quita oportunamente Olmedo, sale con la pelota a la mitad de la cancha, la tiene Colmán para Tembetarí, abre por derecha, entregándola para Barrios, dominando la mitad de la cancha, la tiene Barrios, clavando por el medio, buscando a Candia, marca bien Gastón Jiménez, picó la pelota, alcanza Zárate para Tembetarí, entregando para Charpentier, tocándola con Barrios, ahí está Barrios con la pelota para Colmán, ataca Tembetarí, arriba la pelota para Wildo Alonso por izquierda, el pelotazo largo frente a las plateas, pero muy fuerte, se pierde por un costado. Para hacer el 10 en la zona de Hitchard, la mejor carne paraguaya, sin posible desempeño con el tiempo de juego, 20 minutos en esta primera etapa y el marcador de Maglos, crema hidratante indica. Radio KMG. Y aquí viene el defensor del Chaco, Cerro Porteño, tempranamente está en ventaja, se está consagrando campeón por ahora, gana seguro 1-0. Una aseguradora y a su te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. La pelota por derecha, quitando con golpe de cabeza Alonso, movilizándose Candia, tocaron para Zárate, la tiene el chico, el juvenil Zárate juega para Colmán está con la pelota, sigue Colmán, busca apoyo, tocó más atrás para Marota. Protege tu salud, tus seres queridos con Sanatorio San Sebastián, 18 años, sin compromiso con la excelencia. Sanatorio San Sebastián confía en nosotros. Transportadora San Ignacio te ofrece servicio de cargas y encomida puerta a puerta, cubriendo la principal de ruta al Paraguay. Casa Santana Paso, la terminal sucursal en todo el país. Transportadora San Ignacio. Michel Cano. Mejoró Sportivo Luqueño, Luis Enrique, llegó Quintana de cabeza y una clara de gol para Lautaro Comas. Gran tapada de Aldo Pérez Tano. Y dos llegadas consecutivas prácticamente el conjunto del Deportivo Luqueño. Guaraní le cuesta muchísimo, tiene el control del balón, pero no tiene claridad en esos metros finales. Hoy ha optado Bernay por el juego interno y no precisamente atacar por las bandas. Aquí va quitando la pelota Alexis Martín, entregando fuerte por el otro terreno, está bajando Totira amarilla, dejándola para Cecilio con la pelota maniobra Cecilio para Cerro, más atrás para Rivero juega con Gastón Jiménez, sobre mitad de la cancha Gastón, abre por derecha rápidamente para Itu, definitivamente el goleador de Cerro, Jotita Iturbe, nada que discutir. De la temporada. La pelota para Domínguez, movilizándose, escucho. Con 16 goles es el goleador de la temporada. Sí, señor Iturbe juega, tocando por derecha hacia Domínguez, marca por el costado Alonso, colaborando para salir rápidamente, la juega Zárate para Charpentier, ganó bien Charpentier, corre para la contra de Tembetarí, se mete Charpentier, la marca de Matías Pérez, sigue, ahí está Charpentier, gana Charpentier, se repone en la marca, colaboró allí Araujo, la pelota va por un costado, lateral no prepara Tembetarí frente a las plateas. Onofre la calle auténticamente paraguaya, Blascor, pintura, la color de tu vida, calidad, durabilidad, acabado fino con Blascor, 20 consumos son la firma para Pinos y asalariados, estamos en núcleo local 18, Plaza Madero, Viva Crédito Paraguay. Hay falta de Morel, va a corresponder tiro libre para el representativo de Tembetarí sobre medio campo rival. Si tenés un amigo de Telos Asados, este promo es para vos. Comprar los guantes edición de mitad de roja Short TV y participás por un DC Cool en productos y muchos premios en rojos más. Short TV te sponsor oficial de la Albirroja. Dermagloss, hombre, crema hidratante, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Está colocando la pelota Alonso, va a corresponder tiro libre. El capitán del representativo de Tembetarí, Candia, se aleja otra vez. Replegado Cerro para cubrir, pone mucha gente arriba Tembetarí, gana el ciclón por un tanto contra cero. Atención, solitaria barrera de referencia simplemente del autor de la conquista, del goleador de Cerro y el campeonato hasta ahora en lo que va de toda esta temporada. Ahí está, se va a través de Riz López, le dice más atrás a Iturbe,
le está marcando la ubicación, el lugar, es tiro libre. Atención, vamos a ver, bajan silbatina del público de Cerro Porteño. Ahí está para levantar la pelota Alonso. Autoriza al juez, arriba, pelota pasada, cruzada, cabezazo, córner. La pelota va por línea final y habrá tiro de esquina para Tembetarú. Con Juana, el agua natural más pura del mundo. Con Juana, más que agua, una joya. Cuando varias estrellas se unen, se forma una ola de expansión y crecimiento. Así nace una nueva constelación. 45 años pues Salud sigue creciendo, marcando hitos, acompañando historias y proyectando un futuro comparativo. Aseguradora Yacereta, unos futuros juntos, protegidos siempre. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina para Tembetarú. Está colocando la pelota William Candia. Es córner, Candia con el centro. Pelota arriba hacia el segundo palo. Atención, cabezazo, el balón por línea final, saque de meta para Cerro. Tower Martín, fabricación de torres para radio, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Martín, mejores torres. Hipoclofil, de restauración cicatriz, rafadoras cortas y quemaduras. Hipoclofil, le cuidamos de la piel de toda la familia. El control del tiempo en este partido. Para hacer el 10, el asado de Hitchcock TV, la mejor carne paraguaya, 5% ya generó del tiempo de juego, 25 minutos en esta primera etapa. Y el marcador del McCloskere, imagen tratante indica. Luis Enrique. Señoras y señores, que el ciclón, que Cerro va camino al título, gana seguro 1-0. Con aseguradora Yacereta te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, rey de cañas. Va a quitar la pelota Alexis Martín. El relato Luis Enrique, presentado por la Actualanda de sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día, la Actualanda. Arriba la pelota, gana Totina amarilla. Resta Marota, quitando, recuperando, por él bajándola para Gastón Jiménez. Jiménez para Cerro, hace una calecita en la mitad de la cancha, dejándola para Rivero. La Rivero otra vez para Gastón. Gastón maneja, toca más atrás para Matías Pérez. El trámite del partido. La palabra de Jotita Bernabé. Micro comentario en Deportes Total. No ha cambiado absolutamente nada el trámite del partido. Le cuesta reaccionar y mucho a Tembetarú, que le cuesta tener la posibilidad de llevar peligro sobre el arco de Alexis Martín. Cerro tiene la clara intención de ampliar la diferencia en el marcador para jugar mucho más tranquilo lo que resta del juego. Gastón le pega de media distancia, la pelota lejos afuera, va a corresponder saque de meta para Tembe. Hipoclofil, de restauración cicatriz, rafadura, cortes y quemaduras. Hipoclofil, le cuidamos a la piel de toda la familia. Cumplir lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. Tu primer crédito, 30 millones de guaraníes, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Está colocando la pelota Canteros, el arquero argentino del representativo de Atlético Tembetarú. Arco norte en esta primera etapa para Tembetarú, arco sur para Cerro, con gol de Iturbe. Cerro gana por un tanto contra cero y se está consagrando campeón del clausura luego de 4 años, quitando la pelota Gastón Jiménez, movilizándose Cecilio Domínguez. La pelota en el fondo cubre, despejando Marota. Marota levanta por la mitad de la cancha, la va a pelar Barrio, la está bajando Colmán con la pelota, dejándola bien por mitad del terreno, movilizándose Charpenter, entrega para Barrios, Barrios la controla frente a la preferencia, retrocede Barrios, buena maniobra del 22, lo tocó ahí Araujo, infracción, tiro libre para Tembetarú. Upisa está en tu parrilla, en tu mesa, en cada partido, la cámara que nunca falla. Upisa, calidad desde su origen, para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sella, protege tu casa con Zika, queda bien. Por ahora, fiesta pura en las tribunas, Pablito Tazú. Así es, Luis Enrique, Gradería Norte está explotando con los cánticos para apoyar al equipo. Luego de 4 años volvieron a gritar un gol que podría valer un campeonato. La emoción más que a flor de piel. Arriba la pelota levanta Candia, por arriba quita Alexis Martín, despejando la pelota, complementa a Morel, movilizándose por arriba Araujo, bajo la pelota, corta en el camino, quitando a Alonso, recupera el cuadro azulgrana, ahí está en la mitad de la cancha Morel entregando para Araujo, va a picar Cecilio por derecha, la pelota en la mitad del terreno, arranca y se la lleva Domínguez, tocándola para Cecilio, está saliendo Iturbe por detrás, gana Cerro por un tanto contra cero, la pelota de Cecilio, entregándola para Itu juega con Gastón, se abre Rivero, pelota metida al medio para Araujo, quiere tocar de primera, marca bien, sacando en esa zona, sale por el costado, llevándose Barrio, buscando a Charpentier, entra Charpentier, pedido de gol, se mete Charpentier, está dentro del área, Charpentier le pegó, Velázquez al córner, jugada de gol para Tembetarú, Benicio. Una pelota larga metida para Charpentier, el referente ofensivo más importante que tiene Tembetarú. Sí, señor, sacó el flechazo, impresionante, sí, pero oportuna la cobertura de Gustavo Velázquez, tenía sello de gol, estaba el empate para Tembetarú. Y valía todo, estaba perfectamente habilitado Charpentier, va a corresponder tiro de esquina para Tembe. Disfrutar la Actualanda, disfrutar tu gol favorito de todas, la Actualanda, todo forma y por 11 años consecutivos. Forra, marca pica más vendida la historia en la Ranger la F-150 de Perú y yo para más info, llama al teléfono 021-671-900. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina, está Candia, centro de Candia el capitán, levanta para Olmedo, cabezazo al medio de Olmedo.
Alexis Martín se queda con la pelota el arquero azulgrana. Llegó el Black Friday de Inverfin, disfrutando lluvia, descuentos reales en todas las tiendas. Inverfin, fácil, rápido, cerca. 13 Leones, etiqueta negra. Celebra otra mejor tradición, juntarnos a 13 Leones, Rey de Cañas. La pelota por derecha, sale Domínguez para Cerro Porteño. Está ganando el Ciclón por un tanto contra cero. Se está consagrando campeón Cerro. Le queda mucho al partido, pero ahora es dominio absoluta, a excepción de esa llegada de contra de Charpentier. Comienza a llover, Tania. Luis Enrique empiezan a caer las gotas aquí en el Defensores. La pelota de Araujo. Araujo la tiene. Araujo para el representativo azulgrana. Llueve sobre el Defensores. La pelota por Morel. Morel tocándola para Domínguez. Frente a las plateas. La marca de Zárate. Entrega para Morel. Se mete hasta el fondo. Entra Morel. Linda maniobra de Morel. Atención en el centro. Pelota arriba. Quita de cabeza Marota. A buscar Gastón Jiménez. Insiste para Cerro. La tiene Gastón. Va a terminar la jugada. Vamos a ver Gastón. Tocó para Iturbe. Pedido de gol. Iturbe tocó para Araujo. Para Iturbe. Iturbe cayó dentro del área. Domínguez intenta. Y Domínguez marca Alonso. Punteó la pelota. Entra Domínguez. Siga el juego, dice el árbitro. Vale todo. Llevó la pelota Cecilio. Se enredó con el balón. Cecilio Domínguez. Cecilio. Ahora sí. Ya había salido la pelota. Sí, Jotita. El saque de meta. Demoró mucho, ¿eh? No, saque de meta. Pero era córner entonces. Si es que la pelota traspuso línea de fondo cuando tiró el centro Domínguez, era tiro libre de esquina para Cerro. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en el Defensores? Para hacer el 10 en la sede de Richard Sevilla, fuera mejor carne paraguaya, 100% pequeño del tiempo de juego, 30 minutos en esta primera etapa. Y el marcador de Maclos, que la imagen hidratante indica. Que estábamos viendo en la jugada, si marcaba el árbitro que ya no valía, era tiro de esquina, no saque de meta, era tiro de esquina para Cerro. El partido gana Cerro seguro 1-0. Con la aseguradora y Soledad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, Rey de Cañas. Se hidratan los futbolistas, Robert. El relato Luis Enrique, presentado por la Holanda del seguro que el Paraguay prefiere. Saluda cada día en la Holanda. Aseguradora Tallú, Biseguro, vive mejor con cobertura completa para tu auto, casa y negocio con la aseguradora Tallú. Quita todo los kilos para cada dolor, año, quitadores y las ganas de calidad a su seguridad. Listo para el siguiente paso. Empezó tu carrera en la Universidad Americana. Convocatoria 2026 abierta. Universidad Americana. Te dijeron que te van a transferir mañana. Deja de entrar a la escuelita. Asegura tu cobra con Mango. La nueva forma de cobrar ingreso al mundo. Que te la QR, cobra listo. Fácil, rápido, cualquier banco. Cobra seguro, cobra con Mango. Señoras y señores, lluvia, bonanza para Cerro. A los Ciclón para su emblema, sí. En cancha hay dos jugadores que están peleando por ser goleadores de clausura. Charpentier por el lado de Tembetarí con 7 tantos y Juan Manuel Iturbe, que con su gol también llegó al número 7 de la competencia. Bueno, pero en el total, en el global es Iturbe, ¿no? En el global sí, 16 goles en la temporada para Juan Iturbe. Y para Charpentier. Para Charpentier ya veo en total, pero en este clausura, a más de Charpentier y Iturbe, que tienen 7, también están. Hugo Quintana con 7, Elvio Vera con 7, Marcelo Pérez, que todavía puede convertir, el jugador luqueño con 7 goles, y de por ahí Iván Ramírez, que está un poco más atrás con 6. Bueno, correcto, señoras y señores, va a continuar el partido. Escucho. Aprovechaba Jorge Baba el momento de hidratación de los jugadores para dar sus respectivas instrucciones al plantel. Va colocando la pelota, va a quitar Cantero. Se está escuchando 1 de marzo con Deportes Total, la radio paraguaya de los mundiales. Después de mucho estamos viendo un Defensores con este clima, con un solo color, el de Cerro Porteño. Es impresionante. Donde te fijes, donde pongas la mirada, la vista, donde apuntes, es rojo y azul. Gana Cerro por un tanto contra 0. Sacó la pelota Riveros. Lateral Onofre para el equipo de Tembetarí. Entrando, pisando campo rival. 3-4 metros en terreno adversario. Totalmente adelantado Canteros para jugar la pelota. Vamos a ver. Va a trabajar ya tempranamente uno en el conjunto de Tembetarí. Habrá saque de costado. Guaraní está empatando con Luqueño en el Erico Galeano. De todas maneras, si Cerro gana, no le alcanza ningún tipo de resultado legendario. La pelota para Morel. Va a salir Cerro Porteño en su terreno. Seguir emoción de cada partido y todas las goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguayo Onofre. Hoy ya sabes que contigo puedes manejar tu cuenta cooperativa, tarjeta de crédito, cabal y panal mucho más fácilmente y toda una sola app. Hacerlo más fácil con Dimo porque Dimo es mucho más. Un saludo a la gente de Jovenau que nos está escuchando. Pelota para Zárate. Zárate dominando el balón, la tiene Zárate. Zárate tocando por el medio, movilizándose, pisando la pelota. La está manejando en esa zona, ubicándose Colmán, tocó para Cáceres. Levanta más adelante, corre metiéndose por el medio. Intenta barra el jugador Barrios, no alcanza
tampoco Colmán. Pelota de Totín amarilla, Totín con Cecilio. Está Cecilio con la pelota. Lo tocó el jugador Colmán, le cometió infracción, falta tiro libre para Cerro. En el caso de Chamberlain no tiene goles en la apertura de Luis Enrique porque tuvo un breve paso por Nueva Chicago. Recién volvió para este segundo servicio. Bueno, la pelota que la va jugando Morel. Morel dejándola con Gastón Jiménez otra vez para Morel. Se divierte el público de Cerro en las tribunas del estadio. Alegría pura, absoluta del Club del Pueblo. Están para gritar campeón después de 8 campeonatos, de 8 torneos oficiales de la APF. Pelota para Iturbe que ya no alcanza. Se le pierde cerca del banderín. Es para Tembetario y frente a la platea. Jugaron rápidamente para Olmedo. Está Olmedo para quitar Olmedo. Bajándola en la mitad de la cancha Candia. Candia dejándola para Alonso. Alonso toca más adelante buscando a Charpentier. Llega primero Morel. Lo despoja Colmán tocando por el lateral. Fran presenta como siempre lo mejor producto Fran chorizo con queso. Viene a Fran el sabor de la felicidad. Si hay malestar, te diste cuenta que no vas a estar livianito. Mejor lo tenés Gastrical, Omeprazol de 20 miligramos Gastrical, tu aliado contra la acidez. Habrá saque de costado. Se está despidiendo el fútbol paraguayo de los profesionales. Se está despidiendo el campeonato paraguayo. El último partido, la última fecha esta jornada, Gianluca. Sí, después ya solamente quedará la próxima semana, el día sábado 6, la Supercopa General Caballero de bien de momento frente a Cerro Porteño. Sí, señor, la final de la Supercopa. Avanza Cerro, se mete Domínguez, intenta Domínguez, marca Alonso, se le fue córner. El saque de meta, dice. Ay, pero están tan mal. Listo, tiro de esquina. Y yo digo, en todo caso, infracción, cobrar infracción a favor de Tembetarí, pero no saque de arco. Si era córner. Va a corresponder saque de meta. No sé si vamos a tener la repetición en esta, pero va a corresponder saque de meta para Tembetarí. Vamos a ver la jugada. Gracias. Ahí está, rebotó la pelota, córner. Pegó en el que tocó la pelota, le pegó en el botín izquierdo a Wildo Alonso. El control del tiempo para los defensores. Para hacer el 10 en la zona de Richard TV, la mejor carta paraguaya, 100% ya cañón del tiempo de juego, 35 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de Maclos, de Magel de la Tanta indica. Cayó mal el futbolista de Atlético Tembetarí. Saltó, ganó la pelota, pero cayó muy mal porque Itu no saltó. El partido lo está ganando el representativo Azulgrana, seguro 1-0. Con la aseguradora ya se te acompañamos siempre. Sentido Colmán. 3 leones, etiqueta negra, 3 leones, Rey de Cañas. Partido paralizado. El relato Luis Enrique presentado por Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere hacerlo cada día, Lactolanda. Era Díaz, número 32 el que estaba sentido. Sentido Díaz. El partido gana Cerro 1-0. Western Union envíos para te brindemos por lo que nos une a precios bajos para que tus envíos lleguen más lejos, fácil, rápido y seguro con Western Union. Solvete acerca al Mundial 2026. Por cada 20.000 guaraníes sumás un común y ganás premios increíbles. Regístrate con el código Deporte Total y cambia tu destino hoy con Solvet. Señoras y señores, habrá pelota para Tembetarí. Escuchen al público de Cerro, palmas arriba. Es pura fiesta de Cerro hasta ahora. El bombazo de Crónica llega como siempre con la mejor crónica. Viaja con Transporte Río Paraguay, hundiendo a Yola, separación Mayurataño para Macinzo. Llama al teléfono 84845-901. Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Se va recuperando Díaz, el número 32. Se recupera Díaz, va a corresponder tiro libre. Canta el público azulgrana. Señoras y señores, tiro libre, lejos del arco, defendido por Alexis Martín. Candia frente a la pelota. Vamos a ver, replegado igualmente Cerro para no dejar nada librado al azar, cuidando todos los detalles. Es una final, tiro libre para Tembetarí. Está ganando el Ciclón por la mínima diferencia. Ahí está Candia, levanta el centro, pelota arriba, rebotó la pelota, pegó en Morel, córner. Tiro de esquina para Tembetarí. Gómez y para celebrar otro aniversario por cada 10 millones de créditos. Hemos solo participar el sorteo 2 vehículos, 1 kilómetro de mucho premio más. Trata más en Gómez y para .j.pg. A viajar con seguridad, comodidad y placer con el turismo. A viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra hasta el turismo. La magia de conectar. Sobre la punta izquierda, corresponderá tiro de esquina. Es córner para Tembetarí. 1-0 está el partido aquí en los defensores. Definición del campeonato paraguayo, del torneo clausura. El viernes se sortea para conocer los rivales de Paraguay en la Copa del Mundo. Viene el centro, bajó la pelota. Le quiso pegar Charpentier. Cobró falta el árbitro.
Infracción, dice el árbitro, sí, Jotita. En ese intento de chilena que metió Charpentier, hay una pierna levantada cuando mete la cabeza Matías Pérez y es lo que sanciona el árbitro del partido, Derlis López. Habrá tiro libre finalmente, tiro libre para Cerro. Con sabor 5 estrellas, Majo Cerveza Española por excelencia, Majo sponsor oficial del Real Madrid. La cooperativa universitaria celebra su 52 aniversario, sorteo 2 vehículos, 0 kilómetros, 2 viajes al Caribe y mucho más. Entérate más, Universitaria, socios de tu vida. Señoras y señores, están escuchando la radio paraguaya de los mundiales. 1 de marzo con Deporte Total, cadena de la vista deportiva. Se entra a jugar la última parte de la primera etapa en el Defensores. Con lluvia, con inclemencia, pero con la felicidad hasta ahora del pueblo azulgrana, de la afición deportiva de Cerro. El mejor lomito de Fernando La Morla encontrás en Lomisú, variedades como siempre, promovidas, barra de tragos, en lugar para eventos y cumpleaños, Lomisú, un lugar para la familia. Con sus compras 700.000 guaraníes en Isaí, participas por una Hilux. Si elegís la marca Sony, Roborox o más cupones, la promo Isaí es un golazo. Isaí, especialistas en tecnología. Hay chequeo VAR, ¿qué se podría chequear, Jotita? Acá hay una situación, pasa que la pierna levantada de Charpentier que no logra impactar en el futbolista de Cerro Porteño, pero de todas maneras hay una pierna levantada de Charpentier y lo que reclaman los de Temetal, lo que se pudo haber revisado es una posible mano de Gastón que no existió. Arriba la pelota levanta Alexis Martín, desviando de cabeza Araujo, se fue la pelota, tocó Colmán finalmente, lateral Onofre para Cerro frente a las preferencias, sobre la zona izquierda, que pasa Michel Tano con Guaraní. Tremendo el disparo de Mansur, pasó cerca, voló Aguilar, estuvo cerca Guaraní del primero. Tano. Sí, después de un cierto tiempo, una llegada del conjunto de Guaraní, el Luqueño está mucho más claro, el conjunto aurinero realmente le cuesta muchísimo armar situaciones de riesgo. La pelota por izquierda, se mete Rivero para Cerro Porteño, luchando Rivero, se le fue el balón y va a corresponder saque de meta para Tembetaré. Para hacer el 10 en la sobre Hitcho TV, la mejor carne paraguaya, 100% ya que lleva del tiempo de juego, 40 minutos de esta primera etapa y el marcador de Maglos, más hidratante indica. A 5 minutos del final del primer tiempo en el Defensores, amigos de 1 de marzo, Deporte Total, cadena de la amistad deportiva. Cerro gana seguro por un tanto contra cero. Se está consagrando campeón del fútbol paraguayo. Con aseguradora y Soledad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 3 leones etiqueta negra, 3 leones de Rey de Cañas. La pelota para Wildo Alonso. Alonso con el balón tocando más adelante. Intenta para el jugador Zárate, la pelota ancha por un costado. Se fue la pelota lateral, nos prepara Cerro frente a la platea. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. El relato Luis Enrique presentado por la Holanda, el sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día, la Holanda. Instantes finales del primer tiempo en el Defensores. Mucha gente que estaba en platea se movió, Benicio, se fue a proteger, o no, simplemente se han puesto pilotines y parece un color claro que parece que no hay público. Que está despoblado algunos sectores. La pelota que la recibe Gastón Jiménez. Gastón trabajando el fútbol para el representativo azulana. Sale tocando rápidamente con Araujo. Se muestra sobre la izquierda Iturbe. Ataca Cerro. Avanza el ciclón. Iturbe. Entra Iturbe. Iturbe para Cerro. Buscó la pelota colocar. Rebotó el balón. Pegó otra vez en Cáceres. Es lateral que favorece al representativo azulana. Sobre la zona izquierda. Saque de costado Onofre. Pelota jugada por Iturbe. Iturbe con Rivero. Otra vez para Iturbe. Toda la conquista. El goleador del Cerro. Se mete Iturbe. Iturbe descargó para Araujo. Para Iturbe. Iturbe. Marca, va quitando oportunamente Olmedo. Alcanza Gastón Jiménez. Gastón para Cerro Porteño. Gastón con la pelota lo está presionando Colmán. Gastón juega más atrás con su arquero. Abrimos oficialmente la temporada del Pan Dulce con su sabor único. Pan Dulce arco y 10 la estrella de la Navidad. Aprovecha el iPhone Win de Bristol con increíbles descuentos en todos los modelos de iPhone. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. Se fue la pelota por un costado. Favorece a Cerro, dice el árbitro asistente frente a las preferencias. Saque de costado. Lateral Onofre para Cerro. En la mitad de la cancha por la izquierda. Onofre en la caña auténticamente paraguaya. Aña Virginia, donde se pasa como en casa en familia. Con el mejor solo donde esperamos en el shopping, la estación de los Jardines de Luque. Casas en todo el servicio del Chaco Shopping Multiplaza, Aña Virginia. Arriba la pelota, levanta larga sobre la punta, buscando otra vez la presencia Domínguez. Sale el conjunto de Templetarí. La juegan larga por izquierda, intentando Alonso. Lo estaba persiguiendo por allí, tiene amarilla. Toca bien, jugó más adelante. Esa pelota intentando el jugador Díaz. Sale con la pelota Cerro. El balón para el cuadro azulgrana. Esperando solo Iturbe, libre de marca frente a la preferencia. Se acomoda Araujo. Araujo va tocando sobre mitad de la cancha para Gastón Jiménez. El conductor, el distribuidor de Cerro Porteño. Pelota para Cecilio. Entra Domínguez, se mete Cecilio para Domínguez. Hasta el fondo, el centro para atrás, pero muy corta esa pelota. Aprovecha el balón y va a quitar
quitando Díaz. Díaz se la deja para Zárate. Sale el juvenil alegüeño de Vallepucú, tocando sobre la izquierda, entregando para Candia el capitán. Candia retrasa la pelota para Díaz. La tiene Díaz entregando para Wildo Alonso. En la República de Luque está Comercial Virgen de Rosario, precios para mayoristas y minoristas. Casas en todo el centro mismo Luque, sobre Javier Gogarín, 14 de mayo. Y Bertoni Seguros en Cañaza, Rafael Camino Capiatá. Seguiles en sus redes sociales. Comercial Virgen del Rosario. Marota deja correr la pelota para Canteros. Canteros, el arquero de Tempeterí, entregando para Olmedo. Arco Norte en el primer tiempo. En la última parte está saliendo el conjunto Coficia de local. Atlántica Timón te ofrece los mejores beneficios, como siempre, la versión Coquita de San Percutas y plazas. Entrate más @Atlántica SAP Atlántica Timón. Es una inversión en calidad. Conectate al mundo Tupi. Te esperamos. Avenida Mollén, gira músico del Chaco, teléfono 021 5699 Tupiru Villa. El viernes en Washington conoceremos el grupo de Paraguay. El día sábado 6 se hará la distribución de partidos, horarios y estadios. Pero el viernes 5 Gianluca en Washington sabremos el grupo de la Albirroja en Copa del Mundo. Sí, y para nosotros aquí todo estará arrancando cerca de las 14 horas de la siesta para conocer el camino de la Albirroja para el próximo año. Estaremos en forma ininterrumpida con la cobertura del sorteo en radio, en televisión, por la 780M, por Mega TV. Estaremos en la cobertura, en la transmisión del sorteo para conocer el grupo de Paraguay, los partidos de la Copa del Mundo, Estados Unidos, México y Canadá. Aquí estamos jugando la última parte de esta primera etapa en el Defensores. Está ganando el Ciclón por ahora con el 0-0 de Guaraní Luqueño. Y esta victoria parcial del Ciclón, Cerro está para gritar campeón. Después de 8 campeonatos, después de 4 años, ¿cuánto más se juega, Pablito? 2 minutos más. Para hacer el 10 en la segunda edición, se vio el mejor carro para Guayá, 100%, ya que con el tiempo de juego, tiempo completo, 45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de Maglos, el más que hidratante indica. Ataca Cerro, quita la pelota corta, viene Olmedo, gana Cerro, seguro 1-0. Con aseguratura y en te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, el rey de Cañas. Pelota para Charpentier, la juega larga, pero sin precisión Candia. El relato Luis Enrique presentado por el Lactolanda del sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día, Lactolanda. Instantes finales del partido en su primera etapa, tiempo cumplido. Ya se juega para simplemente cumplir los 2 que adicionó el juez del encuentro, Michel Tano en Capiatá. Si 3 minutos de adición se estaba reclamando algo, falta para el conjunto del Sportivo Luqueño. Lo tuvo Lautaro, el más movizo en el luqueño, Tano. Sí, tuvo realmente Lautaro de un remate bastante importante que pasó muy cerca del travesaño de Pérez. Antes lo tuvo Jonathan Ramos también, Luis Enrique. Estamos en duplex por Latina FM 97.1. Latina FM 97.1. La radio donde también puedes escuchar a Chiche Corte. A Quique Casanova, pelota a la mitad de la cancha, la va quitando Colmán para Tembe, abre sobre la izquierda, movilizándose, está recibiendo por ese costado Alonso dejó para Candia el capitán, la maneja Candia, llevándose la pelota, toca para Alonso, se va al marcador de punta, intenta Alonso, marca bien Domínguez, colaborando Cecilio Domínguez, recupera la pelota Zárate, está el juvenil Zárate intentando con Alonso, la pelota que pica, lateral, Onofre para Tembe, Onofre la caña auténticamente para Guayar, igual Ricky Artesanía, cultura, gastronomía, venía a conocer la ciudad, la flotilla, apoyando a estos productores. Municipalidad de Aregua, Administración de Torres. Paseo Guaraní le ofrece lo mejor. Vivir y disfrutar para ti siempre en Paseo Guaraní. El paso del encuentro en Itagua, la ciudad de Oñandutí. Levanta la pelota Díaz buscando a Charpentier, pero anticipa bien Matías Pérez. Golpe de cabeza de Candia, dejando por el costado para Alonso. La tiene para Tempetari. Va a terminar el primer tiempo. Alonso descarga para Zárate. Se mete Zárate, maniobra Zárate. Está Zárate, entra con velocidad. Sigue Zárate, coloca el centro, débil por el medio. Corta, va sacando Velázquez el balón por un costado. Y el árbitro marca el final. Final del primer tiempo, final de la primera etapa de los Defensores. Con gol de Juan Manuel Iturbe. Cerro Porteño por ahora grita campeón. Gana el partido 1-0. Radio KMG. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Lactolanda presentó el relato del número 1.
Señoras y señores, final del primer tiempo. Está ganando 0 por un tanto contra 0. Michel Tano en Capiatá. Sí, en 20 segundos se va a ir el partido. Falta, dice el árbitro del partido. Será tiro libre. Lo tuvo en el tiro libre de esquina el conjunto del Sportivo Luqueño. Tano se está yendo también el primer tiempo. Sí, se está yendo también con un conjunto del Sportivo Luqueño motivado, realmente yendo constantemente, buscando el ataque. Lo mejor que puede pasar para Ojeda que se vaya hasta el primer tiempo y también para la gente de Guaraní. Se cayó Comas, la pelota que va a un costado será lateral. Lateral que va a corresponder favorable el conjunto de Guaraní. Reclama también Rodríguez. Vamos a ver qué dice el árbitro del partido. Amarilla para Gonzalo Laila, para Walter González. Sí, está amonestado y lo estaba increpando realmente al árbitro del partido. Tranquilamente puede terminar apareciendo una segunda amarilla y una tarjeta roja. Tano lo salvó Lautaro. Calmarlo los compañeros. Tano lo salvó Lautaro Comas, le agarró rápidamente a Walter González. Enérgico Walter, se le fue al árbitro del partido David Ojeda. Menos mal Lautaro se le puso enfrente porque no sé cómo hubiese terminado. Sí, es que con justa razón para mí el reclamo, porque había quedado caído como consecuencia de un choque entre compañeros. Uno de los jugadores del Deportivo Luqueño allí salió jugando rápido. Guaraní ya no quiso retornar la acción Ojeda. Esto pudo haber terminado en algo mucho más importante incluso. Y con esto terminó el primer tiempo. Luis Enrique, por ahora Guaraní Sportivo Luqueño están igualando 0-0. Señoras y señores, terminó la primera etapa igualmente en Capiatá, en el Erico Galeano. Guaraní Luqueño están empatando 0-0. Aquí Cerro gana por un tanto contra 0. Brevemente con Robert y Gianluca. Ya retornamos al Defensores porque aquí Cerro se está consagrando campeón. El Ciclón le gana a Tembeteri por un tanto contra 0. Para hacer el 10 en la CBRG, Charles TV, sponsor oficial de la Albirroja, Charles TV. Primero de marzo. Primerísima en deportes. Muy bien, 18 con 50 minutos. Rapidito solamente para mencionar que con esta victoria Cerro Porteño, bien lo decía Luis Enrique, se está consagrando campeón del torneo clausura porque está llegando a 46 puntos en la tabla. Guaraní con su empate suma 43 y hay 3 puntos de diferencia hasta ahora con estos equipos. Quedan todavía, por supuesto, los siguientes 45 minutos para conocer al monarca de esta competencia. Rapidito, a nivel internacional sigue el compromiso en España con Real Madrid que está igualando 1-1 de visitante frente al Girona, mientras que la Argentina ya se viene a continuación. El partido que a propósito ya lo está ganando Boca, minuto número 21 del primer tiempo con el gol de Ayrton Costa. Le está ganando por un tanto contra 0 al cuadro de Argentinos Juniors. También a nivel internacional remarcamos que el día de hoy hay acción en lo que corresponde al fútbol de Brasil, porque hay encuentros donde Fortaleza, que está jugando con nuestro compatriota con Adam Vareiro en cancha, está igualando sobre 18 minutos del primer tiempo 0-0 ante el Atlético Mineiro, conjunto de Junior Alonso. Ya más temprano Corinthians igualando local 2-2 ante el Botafogo, mientras que la definición en la Liga Uruguaya hasta ahora se está yendo a los penales porque se está jugando en el alargue. Minuto número 109 del compromiso en el Gran Parque Central. Nacional está igualando 0-0 frente a Peñarol en la ida. En la cancha del Man ya habían empatado 2-2 ahora. En la cancha Nacional todo sigue igual. Y con esto la definición del campeonato uruguayo va a la tanda de penales, José Enrique. Correcto, gracias. Un saludo para Gumercindo Mongelos en Villeta. Está escuchando la 780 con toda la familia. Gran cerrista, Gumercindo Mongelos. Señoras y señores, esto se tiñe azulgrana en el Defensores. Gana por un tanto contra 0. Intermedio de Juan Eduardo Jotita Bernabé y el profe Benicio Martínez en la historia que por ahora se escribe con un Cerro Porteño campeón. Radio KMG. Ha finalizado la primera etapa aquí en el Defensores del Chaco con la victoria parcial de Cerro Porteño por 1-0 sobre Tembetari. Es un marcador que le queda bastante bien al trámite del partido porque fue muy superior el equipo de Jorge Bava. Incluso pudo haber marcado un gol más Cerro Porteño en este primer tiempo. Un Tembetari que, como decíamos, durante el trámite del partido daba concesiones defensivas. Un equipo que armó una línea de 4 con Cáceres como lateral por derecha, lo puso a Barrios armando un doble filtro por delante suyo. Casi una misma situación por el sector izquierdo donde el chico Zárate sí tuvo muy buena participación a lo largo del primer tiempo. Y junto a Charpentier tal vez
han sido dos de los futbolistas que algo, poco pero algo, han insinuado en zona de ataque. Gran trabajo en la mitad de cancha de Denis Colmán, el 6 de Tembetaré, que trató de manejar un poco la pelota para salir de ese agobio que era bastante importante por parte de Cerro Porteño. Un Cerro que encontró sociedades en campo de Tembetaré que han sido muy interesantes. Siempre pasando al ataque por derecha a Domínguez, eso le daba la posibilidad a Iturbe de meterse un poco al medio para meter diagonales y quedar con su pierna zurda perfilado hacia el arco de Canteros. Mucho manejo de pelota por parte de Gastón Jiménez, Araujo, que siempre fue el conductor de Cerro Porteño, el nexo entre Morel, Gastón Jiménez y los hombres de ofensiva. Hablo de Totín, de Iturbe y de Cecilio Domínguez. Y por supuesto un tándem izquierdo en donde Blas Riveros estuvo nuevamente impecable en esta primera etapa. Y ha sido Blas de lo más preocupante que ha tenido la zona defensiva de Tembetaré en el arranque nada más del partido. Cerro que ya había insinuado con esa pelota metida por detrás de la línea defensiva para Araujo, que con el control de pecho termina quedando mal acomodado dentro del área. Giró sorpresivamente, remató, pero ya lo tenía muy encimado a Canteros y lo que consiguió fue un tiro libre de esquina. Muchos avances profundos de Cerro Porteño por los costados, como ese de Blas Riveros, que cruzó un centro llovidito al segundo palo que fue despejado por Marota. El avance de Fabricio Domínguez por derecha metiendo un centro retrasado que no encontró conexión dentro del área con algún compañero, pero Cerro se encuentra con el tanto apertura a los 16 minutos. Cuando Gastón se encuentra con Cecilio, un Cecilio Domínguez que mete una pelota en 3/4 de cancha por el centro y un Gastón que rápidamente y de primera prácticamente lo habilita a Totín Amarilla, saliendo para el costado Totín Amarilla, alejándose de la referencia de los centrales. Mucha movilidad en Totín, sí, pero enredado un poco con la pelota en los minutos iniciales. Y Totín, cuando recibe la pelota, va a encararlo directamente a Marota dentro del área y lo hace retroceder hasta prácticamente el costado del área chica, donde allí Totín levanta la cabeza y con el exterior del pie derecho mete el balón entre las piernas de Marota, habilitarlo a Juan Manuel Iturbe, que incluso anticipó a Araujo, que también estaba en zona de definición, e Iturbe, con un remate de zurda potente, deposita la pelota al fondo del arco norte para que explote el Defensores del Chaco con ese grito de gol atragantado que tenía el hincha de Cerro Porteño desde el minuto de partido. Lograba Cerro Porteño en ese momento reflejar en el marcador lo que estábamos observando en el trámite, y un Tembetaré que después del minuto 25 empezó o intentó tal vez de tener un poquitito más de tenencia, pero le creó muy poco daño a Cerro Porteño a nivel defensivo. Buen partido de Velázquez, de Matías Pérez, de Fabricio Domínguez más en ofensivo, al igual que Blas Riveros, pero un Cerro Porteño que debe intentar ampliar la diferencia en el marcador, porque algunas pelotas paradas que ha tenido Tembetaré pudieron haber sido bastante complejos para Cerro Porteño en caso de cometer un error o de tener algún tipo de descoordinación o desatención. El partido, por supuesto, ampliamente favorable para Cerro Porteño en el trámite, pero la diferencia es corta, 1-0, con el gol convertido por Juan Manuel Iturbe a los 16 de esta primera etapa. Pantalón cortito, bolsito. Casi absoluto de parte de Cerro Porteño. Es más, a mí particularmente se me ocurre que el 1-0 es muy avaro en cuanto al resultado en sí, porque uno dice 1-0 y puede pensar, el que no está escuchando el partido, qué desperdicio, ¿no? El que no está viendo el partido, bueno, puede pensar como que está medio parejito el tema. 1-0, una exigua diferencia, la mínima diferencia. Que no hay, digamos, una distancia considerable entre el volumen de juego, la propuesta futbolística de uno y otro equipo. Y no es así. La realidad es totalmente diferente. Un Cerro Porteño
que lógicamente trató siempre de ser protagonista, plasmando en la cancha una transición rápida, plasmando en la cancha un concepto de que el negocio está por las bandas. Habida cuenta el diseño táctico de 4-4-2 y teniendo a los dos extremos por derecha Iturbe, por izquierda Cecilio Domínguez a plenitud. Si bien es cierto Cecilio confuso, enredado, muy al estilo Cecilio, ¿sí? De todas maneras, siempre Cerro Porteño trabajó más por las bandas que por el medio, cosa que no hizo Atlético Tembetarí o Tembetarí Fútbol Club. Ya eso es una cuestión de semántica. Tembetarí insistía por el medio porque su único delantero, Charpentier, su único referente ofensivo, si bien es cierto Zárate estaba ahí cerquita por si las moscas, siempre tuvo que lidiar con los centrales de Cerro Porteño, Velázquez y Pérez. El único, repito, delantero, el único referente ofensivo que tenía el conjunto rojiverde. Entonces, Cerro Porteño, con la proyección de sus laterales primordialmente sobre el perfil izquierdo, con la proyección de Blas Rivero, por Dios, marcó la diferencia, inclinó la balanza desde el punto de vista ofensivo Cerro Porteño sobre ese andarivel. Y decía yo durante el relato de Luis Enrique, bueno, Blas Rivero, no dejes de jugar ni un solo partido en Cerro Porteño, hermano. Es otra historia. Es otra historia cómo empuja al equipo, su experiencia, su confianza, la proyección con criterio, estableciendo una sociedad interesante con Cecilio Domínguez. Si bien es cierto, su interlocutor no fue tan válido, porque repito, vimos a un Cecilio Domínguez, a veces sí, a veces no, tipo Julio Iglesias. ¿Sí? Señores, 16 minutos. Se rompió el dique de contención, una proyección, una pelota larga que le ponen a Totín Amarilla, gana la raya de fondo y lo que establece el manual, el centro atrás, impecable, de frente atropella, se anticipa, con velocidad picando, ¿sí? Juan Manuel Iturbe no tuvo piedad de canteros el arquero de Atlético Tembetarí para establecer, señores, la apertura a favor de Cerro Porteño, y este estadio tembló. Sí, señor. Ese momento culminante de la jugada, Luis Enrique Pérez lo vivió y lo narró de esta manera. Ataca Cerro, se mete Totín Amarilla, entra Totín, maniobra Totín, sigue Totín, Totín quiere colocar, colocó al medio, ¡gol! Juan Manuel Iturbe, la jugada por izquierda, Totín, el aregüeño Totín Amarilla, manejó la pelota, tocó para atrás, y ahí Iturbe, el gran goleador de Cerro Porteño, el gran goleador de Cerro, deja escapar lágrimas, se quiebra con su gol, pero Iturbe quiere escribir una página inolvidable con Cerro Porteño campeón, luego de 8 campeonatos, de 4 años, lágrimas en los ojos de Iturbe, disfruta de este primer gol, una conquista que puede valer el título de campeón, vibra el pueblo azulgrana, el club del pueblo, la Vita más 1, 35.000 almas en el Defensores, millones de azulgranas en el país y fuera de nuestro territorio, Arco Norte del Defensores, hoy domingo 30 de noviembre del 2025, Juan Manuel Iturbe lo hizo, Cerro, cada vez más cerca del título de campeón, el marcador ahora en Defensores, Cerro Porteño 1, Tembetarí 0. Radio KMG.
Por supuesto que nada está dicho, porque, repito, la diferencia es exigua. 1-0. Creo que en esta etapa complementaria Cerro Porteño, en primer lugar, no debe ceder en ese papel protagónico en el trámite del partido. Por un lado. Por el otro lado, tiene que tratar de ampliar la diferencia, porque 1-0 no garantiza absolutamente nada. Una jugada desgraciada, un error, lo que fuese. ¿Cuántas historias tenemos de estas en este menester llamado fútbol? Esta es una final de campeonato. Está en juego el título y Cerro Porteño lo está logrando en estos momentos. Vamos a ver, yo estoy absolutamente consciente de una situación. De esto son verdaderamente conscientes también todos y cada uno de los jugadores de Cerro Porteño. Fue el intermedio del profe Benicio Martínez y Jotita Bernabé en Deporte Total. Hay cambios en el conjunto de Tempetarí. Se quedó en vestuarios Candia. Ingresó con la 24. A ver si podemos confirmar el 24 en el conjunto de Tempetarí. Cerro sin variantes. Sin variantes. Cerro Porteño. Arco norte en esta segunda etapa para el Ciclón. Arco sur para Tempetarí. Llueve sobre el Defensores. Gana Cerro por 1-0. Iván Ortiz es el 24 de Tempetarí. Sí, Iván Ortiz con la 24. No retornó Candia. Entonces el brazalete de capitán seguramente para Wildo Alonso. Ahora va a mover la pelota Cerro. Todo está listo, todo está dispuesto en el Defensores para el segundo tiempo. Autoriza el juez, movió Araujo. Empieza el segundo tiempo de este partido. Laxolanda, les somos que Paraguay prefiere la salud de cada día. Laxolanda presenta el relato del número 1. Se queda con la pelota Cantero, levanta larga, movilizándose por el medio, entra desviando de cabeza, se mete Charpentier, quita Matías Pérez, a buscar la pelota Iturbe juega más adelante, ahí está peleando Totín Amarilla, el de la asistencia para el gol, luchando Totín, cayó, le cometen falta, infracción dice el árbitro y es tiro libre para Cerro. Casino Asunción, la única sala, juegos vivos desde las 16 horas con las mejores mesas, juegos vivos habilitada, ruleta, póker, blancanga, punto bancada, Texas Hold'em, Casino de Asunción. Va quitando la pelota Cerro Porteño, sí, Jotita. Y un cambio un poco más ofensivo por parte de Escobar, rompió su línea de 3 volantes internos y con el ingreso de Ortiz jugando de media punta, juega un poco más ofensivo Tempetarí. Sacando la pelota Morata bajándola para Colmán, dejándola para Alonso, trabando por allí estaba Morel, picó la pelota, la juega otra vez más adelante, buscando Ruiz Díaz, cabecea Charpentier, retrocede la marca Rivero dejándola para Matías Pérez toca más atrás para Alexis Martín, arco norte para Cerro, arco sur para Tempetarí en este segundo tiempo. El Ciclón se está consagrando campeón con este parcial, golpe de cabeza, quitando Olmedo, quedó con brazalete Olmedo finalmente, y no Alonso. Olmedo, el 3, tiene brazalete de capitán en Cerro. Protege tu salud y la tus seres con San Antonio San Sebastián, 18 años de experiencia y compromiso con la excelencia. San Antonio San Sebastián confía en nosotros. Transportadora San Ignacio te ofrece servicios de carga 5.000 de puerta a puerta, cubriendo la principal ruta del Paraguay, casi frente a la paso de la terminal de talento del país. Transportadora San Ignacio. Ortiz conversando con el árbitro, la pelota es para Cerro Porteño, va a corresponder tiro libre. Gastón Jiménez en su campo está colocando el balón. Blascor Pinturas, los olores de tu vida, calidad, durabilidad y acabado fino. Crédito de consumo, hacer la firma para pymes y acelerados. Estamos en núcleo local 18, Plaza Madero, Viva Créditos Paraguay. La pelota por derecha, Cecilio Domínguez, entra Cecilio para Cerro, Cecilio buscando el segundo, remate de Morel, ¡gol! Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón, Ciclón gol, Ciclón gol, Ciclón gol, Ciclón gol, Cerro campeón del fútbol paraguayo, después de 8 largos campeonatos, luego de 4 años, arco sur, Morel cerca de la base del palo derecho y al fondo de la red, para que se pare el público, explote de júbilo, alegría total y absoluta, vibran
las graves cemento del Defensores. Canta la hinchada de Cerro. Soy de Cerro, apasionado y campeón. Grita su público. Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón del fútbol paraguayo. Segundo del partido, tempranamente Morel para asegurar el título en el Defensores. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025, el Club del Pueblo, la mitad más uno, el de la hinchada más sensible, con lluvia para bautizar el festejo, para la bondad y la fortuna espectacular de un público estupendo que ha copado el Defensores. Cerro campeón del fútbol paraguayo. Atención, el marcador ahora en el Defensores, en esta fiesta pura y total de Cerro. Soy de Cerro, soy de Barrio Obrero, soy de la capital del sentimiento. Es lo que cae de las tribunas de este estadio. El marcador ahora, Cerro, Cerro, Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro Porteño 2 del Betaricero. Radio KMG. Cerro campeón en la palabra de Josita Bernabé. Qué buen avance por derecha por parte de Fabricio Domínguez, que rápidamente busca una conexión con Cecilio Domínguez pegado a la raya. Cecilio mete diagonal, rompe líneas Morel, queda al borde del área para recibir esa habilitación de Cecilio. Cecilio va a buscar la devolución dentro del área, pero Morel ya tenía mapeado el arco de Canteros, controló la pelota, giró, remató cruzado por bajo, bien esquinado al palo derecho del golero de Tembetarí, y por derechazo de Morel, Cerro Porteño estira la diferencia en el marcador. Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025, le está ganando a Tembetarí por 2-0. La fiesta azulgrana, la fiesta de Cerro, la fiesta del Club del Pueblo en la palabra del profe Benicio Martínez. Sí, señor. Ahora la diferencia amplía. Cerro Porteño en el arranque de este segundo tiempo. Ya gana por 2-0. Ampliamente superior en el trámite del partido. Golpeado anímicamente su rival. La mesa está servida. La torta ya está. Es momento de festejar. Es momento de decir: Cerro Porteño, campeón 2025 del torneo Clausura. El gol del Ciclón, el gol de Morel, el gol que asegura el título de campeón. Cerro Porteño, campeón del fútbol paraguayo. El gol se produjo, Robert. A los 2 minutos de esta segunda etapa. Está escrita la historia, está escrita la historia, la consagración de Cerro, el gol de Morel Gianluca. Y es el tercer tanto en este campeonato Clausura para Jorge Morel en su partido número 16 en lo que va al torneo. 13º tanto que convierte Liga en 225 presentaciones para Jorge. ¿Qué dicen las estadísticas, Michel? La consagración de Cerro tempranamente. Esta historia está escrita. Lo estábamos chequeando con Gianluca. Ojo con este dato. La última vez que un jugador de Cerro Porteño fue goleador del año fue en el 2010. Peseta Pablo Ceballos. Ahora Juan Manuel Iturbe, campeón Cerro Porteño por ahora con este resultado, y también va a tener el goleador del año. Señoras y señores, es fiesta pura, lluvia de bonanza, lluvia de gloria en el Defensores. La última vez que Cerro gritó campeón aquí fue con Roberto Tiburón Torres, en el 2015. 10 años después, aquí Cerro ya está gritando campeón y va por más, para más festejos, para más goles, para más alegría. Cerro quiere más, le queda demasiado al partido. Cerro gana por 2 goles contra 0. El campeón, es fiesta pura en las tribunas, alegría del pueblo azulgrana. Pablito. Así mismo Luis Enrique, que enloqueció el público azulgrana, este público que se siente y se sabe campeón luego de 4 años. Incluso tuvo que intervenir el capitán para pedirle que se baje de la reja, porque este público enloqueció, este público hasta loco Ciclón quiere ser campeón.
Cerro Porteño. Luis Enrique. Sí, escucho. La última vez que Cerro esperó un largo tiempo para gritar nuevamente campeón fue en el año 2001. La última vez fue campeón en el 96, después esperó 97, 98, 99, 2000 y con Mario César Yaqué en Ciudad del Este ante Guaraní en tanda de penales gritó campeón. Pasaron también 4 largos años. Fiesta total del público en las tribunas del Defensor Estaña. Se le volvió a dar a Cecilio Domínguez, Luis Enrique, la hinchada enloquece, lluvia, son las lágrimas que llegan desde Capiatá. Señoras y señores, el partido lo está ganando Cerro, se está consagrando campeón del fútbol paraguayo. Le queda demasiado al compromiso, pero es para hablar de la historia de este Cerro Porteño, de un partido que ya está consumido con el hecho de la realidad, que Cerro gritará campeón cuando el árbitro marque el final. Solamente falta que esto se oficialice, quedan muchos minutos por delante, pero la historia está escrita, Tano. Cerro campeón, aquí el partido está claramente para el equipo de Jorge Babatano. Y mientras tanto aquí en Capiatá, en Ciudad Gótica, Alfredo Aguilar parece Batman, volando de aquí para allá y a la hora de atacar los jugadores del Sportivo Luqueño, cada uno de ellos quiere hacer su gol. Señoras y señores, en Ciudad Gótica hay un Batman que está en el arco de Luqueño. Aquí hay una hinchada maravillosa que hace un carnaval en el Defensores, en la Catedral del Fútbol, en el Defensor del Chaco, en la Casa de la Albirroja. Cerro quiere más, quiere el tercero Cerro, ya es campeón, le pega a Matías Pérez de sur de arriba y afuera. Si tenés un amigo de Tiernos Asados, esta forma es para vos. Comprar las fuertes edición limitada y roja de Short TV y participar por un vehículo lleno de productos y muchos premios en rojos más. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Atrema Gloss, hombre, crema, hidratante, hidrata, sonrisa, calma y refresca. Atrema Gloss, cuidamos tu piel. Esto está lindo para el público, todo definido, es fiesta pura, Benicio. Claro, a partir de ahora, el gol de Morel al minuto 2 de la etapa complementaria, un poco desató el jolgorio, la pasión desenfrenada, fundamentalmente de los hinchas del Cerro Porteño ubicados en el sector norte del Defensor. Se fue la pelota por un costado, señoras y señores, Cerro Porteño está gritando campeón, después de 4 años largos para la hinchada azulgrana. Es fiesta pura y total. Cerro Porteño y Jorge Baba volvió al fútbol paraguayo como entrenador para ser técnico campeón. Gianluca. Sí, y si esto se consuma, Luis Enrique, será el uruguayo campeón como técnico de Cerro Porteño luego de Jorge Posati en aquel año 2012 cuando salía consagrado campeón, y el cuarto en la historia también junto con Sergio Marcarián y Atuel Velázquez en la década del 40. No, Cerro ya es campeón, Baba ya es técnico campeón con Cerro Porteño. Tempetarí prepara otras 2 variantes. Esto está... Gol de Guaraní. Hay gol de Guaraní. Gol de Guaraní. No sé si para decorar el resultado. Espera 2 goles de Tembetarí el equipo de Guaraní, pero por ahora lo gana por un tanto contra 0 Niño en el minuto 55 a los 10 del segundo tiempo, Tano. Y para seguir con la esperanza, el conjunto urinero, casi Maidana ya marca un golazo. Aguilar del ángulo terminó sacando el rebote, justo le queda a Miño, el remata pasa entre las piernas de Perayú Benítez. Con la esperanza en la boca, Guaraní derrota 2-0 a Luqueño. Guaraní 1-0, dice Enrique. Señoras y señores, el partido gana Cerro por 2 goles contra 0. Gana Cerro campeón. Cerro se está consagrando campeón. Gana Guaraní. Va a ser el subcampeón del torneo clausura. La victoria no le alcanza a Guaraní por ahora, porque aquí gana Cerro por 2 goles contra 0. Juan de agua natural más pura al mundo, con Juana más que agua, una joya. Cuando varias estrellas se unen, se forma una ola de expansión y crecimiento. Así nace una nueva constelación. 45 años pues salud sigue creciendo, marcando hitos, acompañando historias y proyectando futuro compartido. Aseguradora Yacineta, unos futuros juntos protegidos siempre por la aseguradora Yacineta. Recién Jotita estaba llegando un bus con la hinchada de Cerro Porteño escoltada por la policía. Llegó al término del primer tiempo Juan Eduardo. Por lo menos para ver el gol de Morel. La pelota por derecha, Cecilio, viene el tercero del campeón, tiró. Ahí está Araujo, se acomoda Araujo, tocó para Iturbe, tiene el tercero, tiró. Cruza la pelota frente al arco, saque de meta para Tembetarí.
Esto es solo fiesta. Esto es pura fiesta. Sale el sol. Si no estoy equivocado, sí, asoma algo hasta con arco iris incluido. Señoras y señores, sí, allá se ve el arco iris. Se ve el arco iris hacia la nueva olla, Benicio. Está festejando el título de Cerro. Mira vos, arco iris de por medio, asoma el Astro Rey con lluvia y con todo encapotado en una zona en donde asoma. Señoras y señores, segundo tiempo del partido. Para arreglar la fiesta tuvimos cambios mientras mirábamos al público, el tiempo, la lluvia, el arco iris. Se produjeron los cambios en Tempetarí. Nos va a dar la mano Gianluca en un ratito, porque Pablo, Tania están todos metidos también ya con la gente de Cerro. Voy a fijarme en mi planilla para ver quiénes salieron. El partido gana Cerro, escuchó. El que se fue, Duan Zárate, ingresó Esteche con la camiseta 14. Esteche con la 14, la pelota que la va consiguiendo Morel. Morel va quitando la mitad de la cancha para Cerro Porteño. La domina, corre Totín, arranca Totín, pelota para Totín, desviando para Cecilio, baja Cecilio, tiene el tercero tiró, tapó Canteros. Jugada para el tercero de Cerro, Jotita. Casi Cecilio Domínguez puede coronar el tercero de Cerro Porteño. Buen control, le quedó un poco largo, pero le cerró correctamente la posición Wildo Alonso justo en el momento de la definición a Cecilio, que le dio un puntín suave a la pelota y contuvo Canteros. Sí. Otro que también ingresó es Ángel Cristaldo, camiseta 30, y se retiró Marota. Se fue Marota, ingresó Cristaldo con la 30. Cerro gana el partido por 2-0. Se está consagrando campeón del fútbol paraguayo. Cerro campeón. Recién me trajo una foto, Rafa, sí. Asomó la torre. La naturaleza es pura, bella y única, creada por el ser superior. Porque realmente, con todo lo que estamos viendo, asomó el Astro Rey. El partido gana Cerro para saludar el Astro Rey, la victoria, la consagración del Ciclón, que eleva otra estrella en su firmamento de títulos y de conquistas. Llega el campeonato número 35 para Cerro, Gianluca. Sí, de esta manera se está llegando, asoma el título 35 en el historial de Cerro Porteño. Mencionaba recién Michel el dato de Juan Iturbe. Sí, Luis Enrique, lo estábamos chequeando con Gianluca. 23. Un partido el 28 de junio del 2009, un solo partido jugó Juan Manuel Iturbe en la campaña de Cerro Porteño del 2009 apertura, pero con ese partido que jugó se consagró campeón, pero jugó un solo partido. Este va a ser el segundo título de Juan Manuel Iturbe. Y en el historial de Cerro Porteño, el título 40, 35 por ahora de Liga, un campeonato nacional de clubes, 2 torneos República y 2 plaquetas Meliton Drake. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en este partido? Para hacer el 10 en la zona de Hitchers, se viene la mejor carne paraguaya, 100% de cañero del tiempo de juego, 15 minutos, esta segunda etapa, y el marcador del Maglos, que la imagen de la etapa indica el partido lo gana Cerro, campeón seguro 2-0. Con aseguradora y Aseguridad te acompañamos siempre. Saca 28, ingresa por Colmán. Cristian Mercado, camiseta número 28 de Tempetarí. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, rey de cañas. Mercado con la 28, Cristian Mercado con la 28. Va a continuar el partido. El relante Luis Enrique presentado por Autolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día, la Autolanda. Ya están los campeones paraguayos. La Supercopa se define entre Cerro Porteño, General Caballero de Mallorquín, el primer campeón Libertad, campeón de la Apertura, Libertad del cuadro Gumarelo, y Cerro campeón del Clausura. Ya son los campeones que van directo a Copa Libertadores América y que de entrada aseguran más de 3 millones de dólares por participación en fase de grupo. Cerro campeón del fútbol paraguayo, tiro libre para el Ciclón, pisando campo rival. Tower Martí, fabricación de torres para radio, MFM y televisión. Llama al teléfono 81306-964. Tower Martí, mejor en torres. Hipoclofil de restauración y cicatrices, raspadura, cortes y quemaduras. Hipoclofil, le cuidamos a la piel de toda la familia. Señoras y señores, va a corresponder tiro libre para el representativo azulgrana. Está ganando Cerro, el campeón. Vamos a ver la pelota que la tiene el representativo azulgrana en la mitad de la cancha. Gastón tocando el centro de Iturbe, golpe de cabeza, la pelota va por línea final y afuera. Cumplir lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa, tu primer crédito, 30 millones de guaraníes. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Upisa está en tu perro y en tu mesa. En cada partido, la cámara que nunca falla. Upisa, calidad desde su origen. Un saludo para nuestro compatriota Ariel González en Denver, Colorado.
4 grados bajo cero, me dice. 4 grados bajo cero, o un poquito más, bajo cero en Denver. Está escuchando la radio con su familia, disfrutando de la consagración de Cerro. Va a corresponder tiro de esquina, sobre la punta derecha, el córner de Cecilio. La pelota al primer palo, golpe de cabeza. Quita la defensa, remate de Morel. Arriba y afuera, saque de meta para Tembetarí. Guaraní le gana a Luqueño 1-0. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, para seguir proteger tu casa con Zika. Queda bien, disfruta la Lactolanda, parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Lactolanda. Va a sacar la pelota Canteros. A esta altura es difícil uno analizar ya mucho tácticamente, narrar todo esto, porque es festejo, es pura alegría, puro festejo, Benicio. Es puro sentimiento, pura pasión. ¿Sí nomás? Es puro sentimiento, pura pasión. Un partido liquidado. Está poniendo muchos juveniles ahora Tembetarí con muchos cambios. Esto está cerrado. La consagración de Cerro es solo cuestión de que se oficialice con el pitazo final, Cotita. Sí, me parece que intentó revelarse en el arranque del segundo tiempo Tembetarí con ese cambio que metió Escobar. Estamos hablando de romper su línea de 3 volantes para que ingrese Ortiz, pero rápidamente Cerro Porteño con Morel marcó el segundo y a partir de ahí el partido parece liquidado. Cecilio por arriba buscando el gol de lujo. La pelota va por línea final y va a corresponder salida. Saque de meta para Tembetarí. Cerro Porteño campeón del fútbol paraguayo. Cerro Porteño campeón, gana por 2-0. Libertad campeón de la apertura. Cerro campeón del clausura. La Supercopa juega en General Caballero de Mallorquín y Cerro. Sábado 6 de diciembre, después del sorteo del Mundial, ¿no? Sábado 6 de diciembre con horario a confirmar y con estadio también a confirmar. Serían de Defensores del Chaco. Dice Enrique. Escucho. La banca de Cerro Porteño ya se preparan para el calentamiento. Vamos a ver, pelota que favorece al conjunto de Tembetarí. Escucho, Michel. Y coincidentemente, la única vez se jugó en el mes de diciembre la Supercopa fue cuando Cerro Porteño se consagró campeón en el 2021. Después siempre se jugó en enero. Mira vos, qué buen detalle. Tenés razón, ¿eh? Pelota que la está peleando para... Y ahora la revancha para Cerro Porteño. Movilizándose, sale en la mitad de la cancha. Araujo maneja el pelotazo largo buscando a Cecilio. Quita Alonso. Alonso bajo en la mitad de la cancha para Díaz. Díaz dejándola para los negros. El capitán, ¿cuánto marca el tiempo de juego en los Defensores? Para hacer el 10, el asador Hitchcock TV fue la mejor carta paraguaya, 100% ya que llegó el tiempo de juego, 20 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del Manglos Crema Hidratante indica. Señoras y señores, Cerro gana. Es campeón del fútbol paraguayo. Cerro seguro 2-0. Con aseguratura y seguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 3 Leones, etiqueta negra, 3 Leones, Rey de Cañas. Tiro de esquina para Tembetarí. El relato es Enrique presentado por Lactolanda del sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Lactolanda. Bueno, un saludo para nuestro querido amigo Pepe. ¿Cómo estará en Nueva York Pepe? Cerrista de pura cepa, su hija, la familia. Un saludo para el querido Pepe, que ya hizo reporte de sintonía. Viene el centro al primer palo. Marca Araujo. Insiste Estecho otra vez. Pelota por arriba. Entra bajando allí. Intentando la pelota. Barrio. Alexis Martín. Se queda con la pelota el arquero de Cerro. Por la marca pica más de la historia. La Ranger Router, la F-150. Tapero Luis para más info. Llama al teléfono 021-671-900. Llegó el Black Friday de Inverfin. Disfrutó la lluvia de descuentos reales en todas las tintas con Inverfin. Fácil, rápido y cerca. Es pura fiesta en las tribunas, Pablito Tazú. Enloquece la gente, la lluvia lo anima más a cantar para sentirse campeón en esta nueva edición del torneo clausura. Señoras y señores, apareció Pablito y Cerro grita campeón. Pura coincidencia, Gianluca. Sí, y de vuelta un Pablo, como decía Michel. A propósito de consagración, Enrique Nacional de Montevideo, campeón de Uruguay, le ganó la final, la revancha a su clásico rival, a Peñarol. Un saludo también para Gustavo Ríos, a toda la familia ahí en Iguazú. Gran cerrista Gustavo Ríos, pelota en la vista de la cancha. Ferviente seguidor y oyente de la 780M, 1 de marzo. Pelota que la va tocando Matías Pérez, dejándola para Morel. Se muestra Gastón, la tiene Velázquez, el capitán de Cerro. Abre para Cecilio, ancha por un costado. Va a corresponder lateral, no prepara Tembetarí. Guaraní gana, pero no la alcanza Tano.
No le está alcanzando. De momento está tranquilo con la ventaja cuesta porque a Luqueño le cuesta muchísimo armar situaciones para empatarlo. Está ganando Guaraní Sportivo Luqueño en el Erico Galano en Capiatá por 1-0. Pero aquí Cerro gana, depende de sí mismo. Y ya está escribiendo la historia. Se está afirmando Cerro Porteño como campeón del fútbol paraguayo. Después de 4 años, de 8 campeonatos, de la mano de Baba, Jorge Baba, lo trajeron al técnico Charrúa, ordenó algunas cosas, mejoró el trabajo defensivo, le sacó el piqui del fondo y Cerro Porteño con la solidez partida de su arco y la línea defensiva está consagrándose campeón de la mano de su máximo goleador Iturbe, que abrió el camino. Sí, Benicio. Y pregunto, ¿será el técnico de Cerro en Copa Libertadores el próximo año? Quita Morel, jugó para Cecilio, escapa Cecilio, anula Alonso, falta, tiro libre, amarilla para el jugador de Tempetaré. 3 leones, etiqueta negra, serie nuestra mejor tradición juntarnos, 3 leones, Rey de Cañas, aseguradora Taller, vivir seguro, vive mejor, con cobertura completa para tu auto, casa y negocio con aseguradora Taller. Sobre la zona derecha va a corresponder tiro libre para Cerro, tiro libre para el equipo azulgrana, luego se va pura fiesta, con lluvia, alegría azulgrana, Cerro campeón. Es todo fiesta en las tribunas, los puños arriba, cantando, los 4 costados del estadio, pura emoción, pura pasión azulgrana, tiro libre para Cerro. Quitando el gel para cada año, quitando el lanza nuestra calidad de su seguridad. Listo para el siguiente paso, empezar tu carrera en la Universidad Americana, convocatoria 2026 abierta, Universidad Americana. Sacó la pelota, el fondo con Olmedo, ya se anula todo. El balón que favorece al representativo de Tembetaré. Hubo un último cambio, fue Mercado el 28, ¿verdad? Sí. Va quitando la pelota Cantero, Canteros entregando la cortita, movilizándose en la mitad de la cancha. Recibe la pelota Barrio, jugándola por el medio, tocando sobre la izquierda. Entregó la pelota, espera Esteche, salía por allí Mercado, maniobrando el balón Cristaldo en la mitad de la cancha. Les cargan sobre la izquierda, recibe Alonso, Alonso para Tembetaré, centro de Alonso, pegó en Domínguez, va a luchar Charpentier, bajó la pelota Charpentier, tocando la cortita con Cristaldo, maneja la pelota, era Mercado, perdón, jugando sobre la izquierda, el centro de Alonso, pelota pasada, entra Esteche, el balón, el que se metía por la otra zona, apareciendo, era Cristaldo, el número 30. Fácil la pelota para Alexis Martín. Te dijeron que te van a transferir mañana, deja de entrar a la escuelita, asegura tu compra con Mango, la nueva forma de cobrar, ingresa el monto, cuando era QR, cobra y listo, fácil, rápido, cualquier banco, comprar seguro, comprar con Mango. Seguí la emoción de cada partido, grita la cual es tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, caña Onofre. La pelota en la mitad de la cancha, señoras y señores, está dominando Rivero, Rivero para Cerro Porteño. Qué jugador Rivero, qué jugador trajo Cerro Porteño, Jotita, ¿eh? Yo no me pregunto si verdaderamente estaba enfermo una semana o no. Y ya. Es Superman, dijo Tano, es Superman. Yo tengo mis dudas, ¿qué quiere que le diga? Pero vos dijiste de un principio, ojo que puede estar, pero eso dijiste el miércoles, ¿te acordás? Porque estás internado todavía. Sí. Que sos mago ahora. Señoras y señores, Targa Cerro, atención, Cecilio. Gol de Luqueño. Sí, escucho. Gol del Sportivo Luqueño, Federico Santander. El centro sobre la punta derecha y aparece el 9, Federico Santander, en el minuto 70 para igualar el partido, Tano. Para callar gran parte de este estadio, una jugada rápida por el costado derecho, atropellando el primer palo. Santander con la carga interna de ese pie derecho vence la portería de Pérez para empatar el partido aquí en Capiatá. Por ahora 1-1, Luis Enrique. Sale con la pelota, estaba esperando Esteche, recupera Iturbe para Cerro, Iturbe tocándola para Cecilio, se ubica Totina Amarilla, entra con la pelota, buscó Cecilio, se equivocó Cecilio. Se equivocó Cecilio, ¿sí? Siempre resuelve equivocado Cecilio. Esa habilidad enorme que tiene comienza bien, pero termina mal. Sí, escucho. Jorge Baba conversa constantemente con su asistente, mirando hacia la banca de suplente. Me parece que se viene el primer cambio. Señoras y señores, gana Cerro campeón, está todo liquidado ahora, más lo que pasa en Capiatá. Luis Enrique, escucho. Sí, seguramente el que va a doler más para el hincha de Guaraní fue el gol de Robert Rojas, un ex jugador de Guaraní de las formativas. Y ahora el gol de Federico Santander, pero ya no pesa tanto como pesó el de Robert Rojas. Pero para Federico valen los 10 millones de guaraníes que ofreció Rafael Ortega. Eso sí.
Le había dicho 10 millones, no importa el resultado, solamente por gol. Sí, señor, 10 millones. Sí, pues Santander seguramente lo va a compartir ahí con el grupo, a la gente de utilería, no sé qué hará Santander. No le falta 10 millones a Santander. Señoras y señores, el tiempo va pasando. Cerro se está consagrando campeón. Gianluca, hay un mensaje en tu celular. Acabo de recibir una comunicación. Por allí puede ser una información clave, estratégica. Ya me callé mucho. Después, Gianluca, para que entiendas. Curioso, Benicio, no se mira el celular ajeno. El partido gana Cerro. Gana el campeón del fútbol paraguayo. Vos ya sabés que contigo puedes recibir transferencia a cualquier destino, pagar el servicio, comprar QR, mover tu dinero como quieras, hacerlo más fácil contigo porque Dimas y mucho más. Fran presenta los juegos de la parrilla, parrillero Viena, chorizo con queso Fran, el sabor de la felicidad. Se están hidratando los futbolistas. Si hay malestar, te diste cuenta que no vas a estar livianito, mejor me tenés Gastricol, omeprazol de 20 miligramos Gastricol, te va aliando contra la acidez. Western Union envía en Barete, brindamos por lo que nos une. Precios bajos para que tus envíos lleguen más lejos, fácil, rápido, seguro con Western Union. Luis Enrique, escucho. En 13 partidos, Federico Santander, primer gol en el torneo clausura. Bueno, valen 10 millones. Sí. Señoras y señores, Cerro campeón del fútbol paraguayo. Cerro campeón, el Ciclón campeón. El primero de Iturbe. El segundo Morel. Cerro está disfrutando. Pura pasión, pura alegría, pura fiesta en las tribunas de Defensores para el gran pueblo azulgrana. Solventa cerca del Montiel 2026 por cada 20.000 organismos más su cupón, ganar los premios increíbles. Grita la vuelta como siempre con Deportes, usted da el registrante y cambia tu destino con Solventa. El bombazo de Crónica, Volvió Diario Crónica. Bueno, detállenme, muchachos, lo que están viendo en el Defensores en la tribuna, por favor. Tiene la derecha. Fiesta, carnaval, algarabía, muchos que se sacaron la camiseta ya, lógicamente producto de la lluvia también, ¿verdad? Pero sirve también como para ir modiendo esa camiseta de Cerro Porteño. Ya el hincha de Cerro Porteño solamente espera al final del partido para empezar a celebrar un título más. Es locura total en estos momentos aquí en la catedral del fútbol paraguayo, el Defensor del Chaco. Señoras y señores, es solamente cuestión de tiempo. La gente nos mira, le mira a Jotita, Benicio. Se da vuelta al público de Cerro empapado. Empapado por la lluvia, pero empapado de felicidad, Gianluca. Sí, y se percibe desde aquí, Luis Enrique, escuchando nosotros en el estudio de la radio, mirando también, por supuesto, la televisión, el sentir ese grito que ya lo tenía atragantado. 4 años, el hincha de Cerro Porteño está saliendo a flor de piel. ¿Cuánto marca tu cronómetro, RG? Para hacer el 10 en la zona de Hitchcock TV, la mejor carne paraguaya, 100%, ya cambiando el tiempo de juego, 30 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador de Manglos, con imagen de la tanda indica. Señoras y señores, el partido lo está ganando el campeón, lo está ganando el Ciclón, lo gana Cerro Porteño, seguro campeón 2-0. Una aseguradora y Aseguridad te acompañamos siempre. ¿Quién es el rey? 13 Leones, etiqueta negra, 13 Leones, el rey de cañas. Arriba la pelota quitando Matías Pérez con golpe de cabeza, recuperando Barrio, tocó para Cáceres, la pelota que la estaba peleando Cristaldo, falta, tiro libre para Tembe. El relato Luis Enrique presentado por la Autolanda del Seguro que el Paraguay prefiere la salud de cada día en la Autolanda. El próximo viernes, sorteo de la Copa del Mundo en Washington. Vamos a transmitir a través de la 780M y de Mega TV el momento culminante. Arrancamos con Deporte Total a las 11:30 y seguimos porque el sorteo se hace, la fiesta empieza justo durante el programa y el sorteo creo que es una hora después, ¿verdad, Gianluca? 40 minutos. Sí, a las 14 estaría arrancando, pero ya por supuesto con las ceremonias previas sería hasta, que nos debería sorprender un poco antes. Escucho, Tania. Robert Piridamota, Guillermo Benítez se vienen para el festejo del campeonato en cancha. Robert Piridamota, Guillermo Benítez, llamado por Jorge Baba. Escucho. Escuchen al público de Cerro que explotan el Defensor de Chaco. Este público se siente campeón.
porque ya es campeón Pablito. No solo se siente, este público ya es campeón. Cerro gana por 2-0. Ni tengo atrevimiento de preguntarle a los comentaristas la figura del partido, porque aquí la consagración es de todos, porque aquí el objetivo era ser campeón. Luis Enrique. Y Cerro logra, sí. Con esto, Juan José Zapac pasa a ser el presidente más ganador en la historia del club Cerro Porteño, con 5 títulos, sacándole una diferencia de un título a Pablo Rojas, que tuvo también 4 títulos. Bueno, por lo menos una buena despedida en ese detalle en la estadística. Tan criticado, tan golpeado duramente Zapac, y se va a retirar con 5 títulos, siendo en la estadística el presidente más ganador. Puede ser con 6. Y el presidente que puede ser con 6 con la Supercopa. Con la Supercopa. Y a esto le agrego el estadio ya, ojo, en la obra. Totalmente, porque mucha gente va a preguntar, 2 títulos, ¿qué pasa el 2020 y 2021? Fueron de su hermano, Raúl Zapac. Sí, por eso, claro, es totalmente razonable ese cálculo, es totalmente cierta la información. Piri Damota, Guillermo Benítez se vienen. El partido gana el campeón, gana Cerro. Acá yo solo veo cantando, saltando y bailando al público. Ya me cuesta concentrarme en el partido, Benítez. ¿Te percataste? Todo es anecdótico. Si lo termina aquí, nadie se va a enojar, si termina de todo. Luis Enrique. Escucho. Totina amarilla pidió cambio. Vamos a ver, ya nos va a decir Tana quién viene. Pidió cambio Totín, los compañeros también está caído. El aregüeño Luis Totín amarilla. Recibió un impacto, un balonazo. Sí, eso parece que lo terminó torciendo el tobillo a Totín amarilla. Ahora se está levantando, se va recuperando Totín. Vamos a ver, por ahora se mantienen las variantes. A ver, Tania, escucho. Retira, Totín amarilla, pidió cambio y sale con la camiseta número 9. Y el otro, Gastón. Gastón Jiménez. Bueno, Guillermo Benítez por Totín. Va a subir Riveros e ingresa Piris por Gastón Jotita. Y lo van a correr como punta a Juan Manuel Iturbe. Señoras y señores, Cerro campeón del fútbol paraguayo. Tiempo de juego, marcador Michel Tano. Ya tenemos 79 de tiempo corrido, Tano, interrumpido el juego, mucha pausa también en el partido. Sí, muy cortado realmente, porque Guaraní juega también ya contra el reloj, golpeó muchísimo el empate a Auriazul. Luis Enrique. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en el Defensores, donde Cerro Porteño se está consagrando campeón del fútbol paraguayo? Van a ser el 10 en la Cedro Hitchard, la mejor carne paraguaya, 100%, ya que llega el tiempo de juego, 35 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador de Manglos, Trema Hidratante indica. Luis Enrique. Señoras y señores, a 10 minutos del final, para el festejo azulgrana, para la premiación, para recibir el trofeo de campeón. Cerro gana seguro 2-0. Una aseguradora que se te acompañamos siempre. Cerro, 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 es puro festejo, es pura alegría, es pura pasión, desborde absoluto y total de felicidad. ¿Quién es el rey? 13 leones, etiqueta negra, 13 leones, el rey de Cañas. Habrá pelota para Tembetaré. El relato Luis Enrique, presentado por la Atlanta de Sabrosa, el Paraguay prefiere la salud de cada día, la Atlanta. Canta el público, escuchen. Dale Cerro, retumban el Defensores y dale Cerro campeón. El ciclón del fútbol paraguayo está gritando campeón.
Cerro Porteño, campeón del Clausura, va a jugar el título de la Supercopa ante General Caballero de Mallorquín el sábado 6 de diciembre. Juan José Zapaga está sumando su quinto título como presidente campeón. Pasa a ser el presidente más ganador increíblemente en la historia de Cerro. Y puede ganar un sexto título inclusive. El próximo sábado Cerro gana el partido por 2-0. Es solo cuestión de tiempo. Se entra a jugar la última parte del partido, que ya es puro festejo del Ciclón. Viaja con Transporte Río Paraguay, uniendo a la generación mayor año. María Auxiliadora para más info, llama al teléfono 84845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Gómez y para celebrar otro aniversario por cada 10 millones de créditos desembolsados. Participó en el sorteo de su vehículo 0 kilómetros, muchos premios más. Entérate más en gómezipar.com.py. Va a corresponder tiro libre para el equipo azulgrana sobre la punta derecha en la esquina del área, en forma correcta, defendido por Canteros. Iturbe dispuesto a tirar, los están en la barrera, le va a pegar Juan Manuel al arco. Canteros se arroja, quita el golero, luchando otra vez, pelando a Cecilio Domínguez, insiste Cecilio, ganó Cecilio, tocó para atrás, dejándola por allí para Pili Mota, le pega Rivero, Blas Rivero se arriba y afuera. Viaja con seguridad, comodidad y placer con Estel Turismo. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Estel Turismo, la magia de conectar. Con sabor 5 estrellas, Majó Cerveza Española por excelencia. Majó, sponsor oficial del Real Madrid. Arriba la pelota. Luis Enrique, escucho. Hablaste recién de Blas Riveros. Jugó 5 partidos con la camiseta de Olimpia. En el 2015 Clausura se consagró campeón con Cecilio Olimpia. tiene el gol, perdón, Cecilio tiene el gol, Cecilio. Increíble, falló Cecilio. Sí, escucho, Michel. En el 2016 te decía, campeón con Olimpia en el 2015, en 2016 al extranjero en su vuelta, ahora se va a consagrar campeón con la camiseta de Cerro Porteño. Ahora sí, se confirma lo que dijo la señora también y que quería puntualizar, y nos dijo y nos recordó. Blas fue campeón en todo equipo donde jugó y se está repitiendo. Recuerdo bien con Pancho López en la mesa de Deporte Total, tocamos ese punto. Campeón en todos los clubes donde ha jugado, ojo con este detalle, Gianluca. Sí, desde que debutó en la primera división, estamos hablando de aquel título con la camiseta Olimpia. Después en todos sus clubes donde ha jugado, fue campeón en Basilea de Suiza, campeón también con el Blondie de Dinamarca y también el fútbol argentino con la camiseta de Talleres. Qué linda historia tiene como jugador Blas Riveros. Y ahora es casi un hecho que sea mundialista con la albirroja, Qué regalo para completar todo su palmarés en su trabajo profesional con el fútbol de Blas Riveros. Puntos altos ha tenido Jotita Cerro, Alexis Martín, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros. A lo largo del campeonato. Sí, Turbe. Sí, ha tenido Alexis Martín, gran figura, los 4 defensores. Domínguez. Ha tenido definitivamente Cerro Porteño puntos muy altos. Escuchen. Escucho. Señoras y señores, va a ingresar Soñora. Soñora se viene en Cerro Porteño, quitando con golpe de cabeza el fondo de Cerro Porteño. Piri Mota la pierde, recupera Cristaldo, canta al público, escuchen. Soñora con la 7 se viene en Cerro y con la 20 vamos a confirmar quién viene en Tempetarí. Tiene el tercero Araujo. Sacó Alonso de cabeza. Mobilizándose Iturbe. Iturbe para Cerro. Iturbe tocándola al medio. Morel entregó para Domínguez. Marca Quito Olmedo, el capitán de Tempetarí. Pedían cambio por allí. La pelota va por un costado. Va a ingresar Soñora. Se acerca Jorge Baba para hablar con Soñora. Cerro campeón. Para hacer los 10 en la sombra de Hitchcock, se invita a mejor carne paraguaya 100% de aquello del tiempo de juego. 41 minutos de esta segunda etapa y el marca remagloso. Crema que hidratante indica. Señoras y señores. Soñoras y Jotita. Ovación del hincha de Cerro para Riveros. Ovacionado Rivero, se va de la cancha del Cerro, escucho Tania.
Se va de la cancha Araujo, está Soñora en la cancha. Esta señoras y señores. Luis Enrique. Escucho. El fútbol siempre tiene revancha. Víctor Gustavo Cururú Velázquez, cuestionado en el 2017. Solamente jugó 3 partidos, pero se consagró campeón con Leonel Álvarez. Y ahora en su vuelta va a gritar nuevamente campeón. Y va a levantar la copa como capitán, Michel. Sí, señor. Acaba de decirme Gianluca, es capitán y va a levantar la copa. Sí, señor. Pelota para se anticipa bien Domínguez. Tarjeta para Piris de Mota. Va a terminar el partido. Está Soñora en la cancha. Cerro campeón del fútbol paraguayo. Cerro campeón gana por 2-0. Escuchen. Alegría azulgrana, alegría del pueblo de Cerro. Va a corresponder tiro libre para Tembetarí. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Se entra a jugar la última parte del partido. Cerro gana por 2-0 en su consagración. Luego de 10 años va a dar un título a la historia de Cerro jugando en el Defensores. La última vez fue con Tiburón Torres aquí, 10 años atrás. Hoy con Jorge Baba en la historia estadística de campeonato de APF. Luego de 8 torneos y 4 años. Cerro campeón del fútbol paraguayo. Arriba la pelota larga buscando al fondo. Intentaba por allí, sacando el fondo con Matías Pérez, presionando Pilamota, alcanzando la pelota Guillermo Benítez, recupera Tembetarí, ahí está, arriba levantando por la izquierda, buscando a Alonso, bajo la pelota Alonso frente a la Pobrencia, marca Cecilio, ya no puede Alonso, ya no da más pelota para Cerro. La Cooperativa Universitaria celebra su 52 aniversario, sortea 2 vehículos 1 kilómetros, 2 viajes al Caribe, gana cupones con crédito de tarjeta universitaria, socio de tu vida. El mejor lomito de Fernando Lambrón lo encontrás en Lomisur, variedad salsas, promo, bebidas, barra de tragos, amplio lugar para eventos y cumpleaños. Lomisur, un lugar para la familia. Señoras y señores, el partido de la consagración de Cerro Porteño. Cruza el balón frente a las preferencias. No se cansa de gritar el público, Pablo. Así es, señor. El público sigue gritando, se intensifica la lluvia y con eso aparece cada vez más fuerte el ciclón de Barrio Obrero. La pelota en la mitad del terreno, despejando, sacó Alonso, saque de costado que favorece a Cerro, estaba esperando Soñora, el partido lo está ganando el representativo azulgrana por 2-0, se está consagrando campeón, Velázquez está hablando con su técnico, pelota para Domínguez, levanta para Soñora, la está bajando Soñora, intenta Soñora para Cerro Porteño, se va Soñora entregando para Iturbe, otra vez con Soñora toca para Iturbe toca otra vez para Soñora está metiendo para Morel, para Domínguez, por derecha para Iturbe intenta subir Soñora, intenta filtrar, saque de costado, lateral para el representativo azulgrana. Dale Ciclón, dale Cerro campeón, el grito que retumba en los Defensores. Iturbe para más. Cecilio otra vez escucho. El tiempo se prolongará por 3 minutos más. Luis Enrique. Tania. Es llamado con el número 27, el Bocón Torres. El Bocón Torres, que mucho tiempo fue titular en Cerro Porteño, Jotita, mucho tiempo. Luis Enrique. Escucho. Con la 17, Gabriel Aguayo, que vuelve a jugar hoy, el día que Cerro Porteño se consagra campeón. El Bocón. Luis Enrique, escucho. Después de 10 años también inclusive metió un gol en la consagración en el 2015. Cecilio Domínguez, después de 10 años, va a gritar nuevamente campeón con la camiseta de Cerro Porteño. ¿Qué pasa? Se enoja Baba, quería que ingrese el Bocón. No sé el tema de extranjeros, pelota por el costado, movilizándose. No, para mí que no hay problema. Hay 3 en cancha. Y por eso no hay problema, ¿verdad? Alan Soñora, Fabricio Domínguez y Alexis Martín Arias. Y está bien, 4 pueden entrar. Sí. Carga Iturbe, dale campeón el grito. Se están repartiendo las remeras de Cerro campeón entre los jugadores componentes del equipo azulgrana. Cerro campeón, es cuestión de tiempo nada más. Señoras y señores, Cerro campeón. ¿No van a poder ingresar o van a ingresar?
A ver los cambios en Cerro. Se va de la cancha Iturbe. Ingresa al Bocón. Y se va de la cancha Cecilio Domínguez. Tania. Señoras y señores, se va Cecilio, que se consagra campeón sin haber hecho un gran campeonato, pero se va, quiso su gol, no lo encontró, se fue Iturbe también, el goleador de Cerro. Aguayo está en la cancha, a igual que en Bocón, bajo Soñora, le queda muy poco al partido, hay que ver si tocan la pelota esto. Morel, canta Cerro, a ver. Cotita. Carrizosa mezclado con los futbolistas de Cerro Porteño en el banco. Señoras y señores, Cerro campeón. Cerro campeón. Cerro campeón del fútbol paraguayo. Ingresó Juan José Zapag. Su quinto título. El presidente más ganador. Ingresó Carrizosa, Gustavo Samaniego. Vemos también a Juan Quitetenjín. La gente de Cerro ingresando al campo de juego. Cerro campeón. Escuchen. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Y se recuerdan del tradicional rival del festejo azulgrana. Cerro campeón del fútbol paraguayo. Cerro Porteño acaba de consagrarse campeón. Su estrella número 35 para el firmamento azulgrana. El club del pueblo. El de la mitad más uno. Señoras y señores, aquí en los Defensores. Con lluvia. Con un estadio copado repleto de público. Cerro llega al objetivo. Y grita campeón. Grita campeón, señoras y señores. El club del pueblo. Escuchen. Dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Señoras y señores, consagración pura y absoluta. Cerro Porteño gana el clausura. Están los campeones de la profesional. Libertad ganó la apertura. Acaba de ganar el Ciclón Cerro Porteño el clausura. Y esto es un delirio total y absoluto. Cerro va a jugar el sábado por la Supercopa ante General Caballero de Mallorquín. Pero aquí en este momento solo hay tiempo para el disfrute, para el festejo, para el gozo total, absoluto de su hinchada. Fiesta pura, carnaval de felicidad. Aquí en los Defensores de la afición deportiva azulgrana, del cuerpo técnico, de la dirigencia y obviamente de los verdaderos protagonistas, de las estrellas de esta consagración de la conquista. Los jugadores, está la gente de Cerro, están allí dentro del campo de juego, los jugadores azulgranas. Cerro Porteño campeón, justo merecido campeón, porque llega a esta instancia haciendo lo que tenía que hacer. Señoras y señores, final del espectáculo, final del partido. Cerro Porteño acaba de consagrarse campeón del fútbol paraguayo. Cerro Porteño campeón. Cerro Porteño salud. Lactolanda de sabor que el paraguayo tiene la salud de cada día. Lactolanda presentó el relato del número 1. Señoras y señores, consagración de Cerro. Alegría azulgrana, Jotita Bernabé, Benicio Martínez. Esta fiesta, esta consagración de Cerro Porteño, este nuevo título, tantas cosas que han pasado, tantas cosas que ha superado esta dirigencia encabezada por Zapag, que con este título pasa a ser el presidente más ganador
teniendo pendiente todavía una final. Él dijo su último año como presidente, pero está para levantar esta Copa de Campeón. Que mucho ha esperado, que mucho ha sufrido en estos últimos 4 años, con vicecampeonatos que sabían a una gran derrota. Hoy Cerro Porteño no desaprovechó la oportunidad, llegó a este partido último ante Tembetaré con el beneficio de depender de sí mismo para ser campeón. No falló el equipo de Jorge Baba y la verdad que le ha regalado a este maravilloso público que se lo merece, sin ninguna duda, es un título después de largo tiempo. Tiene la posibilidad Cerro Porteño de celebrar también el próximo sábado en la final de la Supercopa. Y bueno, acá está este Cerro Porteño que tuvo incluso cambio de entrenador en medio del campeonato. Llegó con muchas dudas Baba, si era el técnico indicado o no, si era el adecuado o no. Lo cierto es que el entrenador uruguayo logró capear situaciones bastante complejas, pero fue Cerro Porteño el equipo que ha hecho mayor cantidad de puntos en este torneo clausura, sin brillar en algunos partidos, jugando muy bien en otros, pero lo que menos importa es ahora hacer un análisis general de lo que ha sido este torneo clausura para Cerro Porteño. Se corona campeón del torneo clausura 2025. Una situación sumamente especial vive el pueblo azulgrana, la mitad más uno del país, como dice el eslogan. Señoras y señores, la fiesta es total, la fiesta es absoluta. Aquí en el Defensor del Chaco habla Morel. Jorge Morel. Háblame del grupo, ¿qué es lo que más tiene este grupo de jugadores? Y yo creo que nunca se rindió el grupo. Pasamos muchísimas cosas este año. Yo creo que la unión que tiene este grupo hizo a que salgamos campeón ahí. Gracias Jorge, felicidades. Gracias. Decía, señoras y señores, aquí en la fiesta, en el Defensor del Chaco, pero ese grito de dale campeón, ese grito que esperaba con ansia, después de 4 años, de 8 campeonatos, el hincha de Cerro Porteño hoy retumba en todo el territorio nacional. Aló Velázquez, Velázquez el capitán. Se puso muy difícil el torneo, pero quédate Mati, vení, quédate. Decime algo vos de Matías y Matías me va a decir algo de vos. Esta dupla que fue tan importante. Y la verdad que un jugador tremendo. Es cierto que yo también le hago todo, pero él... No. Él, hablando en serio, la verdad que muy contento, feliz. Queríamos lograr los objetivos, así que gracias a Dios se lo dio. Decime algo de este señor de selección nacional, Mati. Mirá, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué es este campeonato para vos acá en Paraguay? Y vine a ser campeón y acá está, mirá lo que es esto, loco, no lo puedo creer. Sabía que iba a ser lindo, pero no tanto así. Lo viví de una manera muy particular, como dije siempre, me faltaba un poquito allá en Rusia, algo de esto, una dosis de esto, y la verdad que gracias a Dios se me dio, y bueno, gracias a todos mis compañeros, y bueno, el capitán es un crack y me ayudó mucho. Gustavo se enamoró de Cerro, ¿no? Sí, gracias Gustavo, felicidades. Gracias a ustedes. Gustavo Velázquez y Matías Luis Enrique, escucho. También para cerrar aquí ha terminado el partido, sobre final una mano de Maldonado, el VAR lo termina convocando Ojeda, Diego Fernández terminó cambiando penal por gol, y sobre el final del partido la expulsión de Pira Benítez por una agresión sobre Aldo Maíz, fue victoria finalmente del conjunto de Guaraní. Aquí hay que decir de que el hincha de Guaraní no se ha movido de este estadio, con un aplauso terminó reconociendo a la plantilla realmente este gran campeonato clausura que ha hecho. Excelente, Tano, feliz tarea, felicidades para vos, para Michel, para Dani, para Laila. Araujo atrás. Araujo habla, Sergio. Que la gente no me puede ver al 100% por la lesión que tengo en la rodilla. Le pido perdón, intento hacer lo mejor posible. Me hubiese gustado poder rendirle al 100%, pero bueno, esperemos que me pueda recuperar y volver más fuerte que nunca y poder demostrarle lo buen jugador que soy. Sé que pensás en hablar poco, hablar más dentro de la cancha. ¿Qué sentís que tiene este grupo para ser campeón hoy? ¿Por qué Cerro es el campeón? Bueno, creo que es lo principal, porque siempre estuvo unido, a pesar de que por fuera se digan muchas cosas negativas.
Creo que el equipo en un momento se hizo muy fuerte, también esto es parte de Diego Martínez que tuvo al principio. Se lo dedicamos a él también y a toda la gente, ¿no? A ver, Sergio, felicidades porque vi que te vas a casar. Decime algo del cuñado, el goleador del año, Juan Iturbe. Y bueno, me enamoré y se lo propuse de una, ¿no? Entonces, espero que pueda ser muy feliz, hacerla muy feliz, poder acompañarla en los buenos y en los malos momentos, siempre poder cuidarla y más que nada amarla para siempre. Y sobre Juan, me pone muy feliz, siempre se lo he dicho que si él tiene ganas y desea, como nosotros sus compañeros lo vemos, podría regresar a la selección, ¿no? Te quedás en Paraguay, seguís en Paraguay, imagino que querés seguir con todo lo que contaste. Esperemos, ¿no? Esperemos que el club quiera que me quede, primero me tengo que recuperar bien. Mi ilusión está poder demostrar a la gente del buen Sergio que estoy en la cancha y de poder rendir al 100%. Felicidades, a disfrutar. Muchas gracias. Sergio Araujo, que se va a casar con la hermana de Juan Iturbe. Sí, señor, así mismo es. A ver, Cecilio Domínguez. Se acerca Cecilio también, con lágrimas en los ojos antes del arranque del partido al ver el público, al ver a la gente. Señoras y señores, Guaraní le ganó a Luqueño, es su campeón de clausura. Y aquí hoy tendremos la premiación, ya está terminando la instalación de la tarima, Copa de Primera, campeón torneo clausura 2025. Está hablando Cecilio. Cecilio Domínguez. A nosotros nos tocó trabajar y darle la alegría a la gente, nada más. La vida está hecha de eso, levantarse, caerse, levantarse. ¿Qué pensás cuando reflexionás sobre eso y conquistar este campeonato con Cerro? Lo querías tanto, ¿eh? Se notaba, se vio. Hoy lagrimeaste en el recibimiento. Bueno, sin duda que queríamos esto, pero personalmente estoy muy orgulloso de mí mismo porque yo no esperé esto, porque yo lo busqué, realmente lo busqué. Sufrí muchísimo con mis compañeros, sufrimos muchísimo. Nadie sabe más que nosotros lo que sufrimos, lo que pasamos, lo que aguantamos, lo que callamos. Pero como te digo, a nosotros nuestro trabajo era callar, no aguantar, trabajar y darle esto a la gente, que es lo más lindo. Le quiero dedicar a mi familia, a mi hijo que está lejos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis sobrinitas. Realmente a toda la gente que estuvo cerca de mí, mi representante, todo el equipo de trabajo que tiene ahí en la empresa, así que muchísimas gracias por todo. ¿Qué representa Cerro en tu vida? Amor realmente, desde que nací, desde que tengo noción, visto estos colores, y hoy una vez más ganar un título con este equipo es algo increíble, algo único. Y bueno, ya falta un partido más ahora que la Supercopa y después de descansar ya sufrimos muchísimo, como te dije, y necesitamos un descanso. Felicidades, Cecilio, disfrutaron. Muchas gracias. Señoras y señores, de a poco están dando una vuelta olímpica, despacio los jugadores de Cerro Porteño, saludando, Jotita, al público presente en las tribunas, que prácticamente no se mueve. Que se merece verdaderamente este recorrido de los jugadores. Me parece una demostración de agradecimiento por parte de los jugadores, de reconocimiento por el acompañamiento que han tenido de esta maravillosa hinchada de Cerro Porteño, que hoy llenó el Defensores del Chaco, y hoy la celebración es conjunta, hinchada azulgrana y plantel de jugadores. Habla Bruno Valdés. Siempre se encuentra la recompensa quizá en el momento que uno quiere, pero se puede encontrar al final. ¿Te parece que es una reflexión un poco acertada para lo que fue este 2025? ¿Qué te deja de enseñanza a esta altura de tu carrera? Sí, la verdad que muchas enseñanzas, así como decís vos. La verdad es que me llevo algo dentro mío, que es una vez para ver de qué lado puedo apoyar también a mis compañeros. Gracias a Dios, toda mi carrera me tocó jugar y cuando tuve las lesiones se me complicaron, pero hoy en día muy feliz con mis compañeros. En lo personal, orgulloso. Si lo que más quería era venir y conseguir esto con el club. Como te dije al principio, tuve una situación muy caótica, pero ya quedó atrás. ¿Qué te depara el 2026? Me quiero animar a preguntarte eso. Sí, yo tengo contrato con el club ahora hasta diciembre. Veníamos hablando, pero dijimos que primero queremos
queremos salir campeones para poder después ver más adelante y vamos a ver qué pasa. 2 títulos con Cerro no es poca cosa, no hay mucha gente que lo haya hecho. ¿Qué representa para vos Cerro Porteño en tu carrera? Sí, como te dije, un orgullo formar parte de esta historia del club, dedicarle a toda la gente que siempre lo apoyó. El pueblo cerrista siempre va a ser sufrido y la verdad que eso ayuda más a tener ese cariño, ese amor al club, entonces decirle gracias también a toda la gente. Gracias, Chino, felicidades, disfrutar. Dale, gracias. Habló Bruno Valdés también, señoras y señores. Ingresó Blas Zapac, también el hermano de Juan José. Sí, Benicio. Bueno, simplemente este es el corolario de toda una fiesta que se vivió desde un primer momento aquí en el Defensores del Chaco y que lo disfrutó de manera superlativa todos y cada uno de los hinchas que se llegaron y que pudieron ingresar a este compromiso, la última fecha del campeonato clausura y lo que significó la obtención del título de campeón de parte de Cerro Porteño. Señoras y señores, repito, aquí la gran fiesta, ¿sí? Pero creo que en cada rincón del territorio paraguayo hay un hincha de Cerro Porteño que está vibrando, que está festejando el título de campeón. ¿Sí, Gotita? ¿Qué pasó? Está hablando Fabricio, otro también que tuvo un gran campeonato. Sí, señor, lo escuchamos. Ahí está la fuerza y la unión de este grupo que gracias a eso hoy en día somos campeones. Vení, Pachi, vení. ¿Qué me decía el Pachi? Le quiero agradecer acá a mi amigo que me ayudó un montón desde que llegué. Me concentré con él y nada, le voy a traer un montón. ¿Te despidió? A ver, Fabri, realmente, en un momento hablaste de que hay que ser felices para jugar bien. Dijiste en algún momento, ¿hay algo que transitaste en este semestre? ¿Tomaste una decisión, venir de Brasil a Paraguay? ¿Qué es para vos Paraguay? ¿Qué es para vos Cerro en este momento de tu carrera? Una alegría inmensa, una locura, un país divino. La verdad que estoy muy feliz acá. Cerro es un club divino, ya lo he dicho. Estoy muy feliz y bueno, ojalá me quede muchos años más. Gracias, Fabri, a disfrutar. Muchas gracias. Señoras y señores, el hombre es pura fiesta de Cerro Porteño, sí, Jotita. Lo voy a extrañar mucho, dijo. Te vas, Pachi, a Libertad. Lo voy a extrañar mucho al Pachi, dijo Fabricio Domínguez. Claro, pues son compatriotas, o sea, son amigos, no sé, estuvieron juntos mucho tiempo, alguna relación especial. Habla Arias, que jugó los 22 partidos de este campeonato. Gran figura de Cerro, el arquero Arias. La pre-Libertadores nos tocó jugar la fase de grupo, pasamos la fase de grupo. Creo que este grupo hizo un año muy bueno a nivel de puntos y creo que se merecía este torneo. Hoy estamos acá todos festejando, pero esto empezó el 2 de enero con los puntos de Diego Martínez, con los puntos de Jorge Achucarro, esos 6 puntos, y después vino Jorge y nos dio ese empujón final. Creo que lo construimos entre todos y también se generó esa conexión con la gente, con el hincha y se demostró cuál es el club más grande de Paraguay. Sé que vas a apuntar a buenas cosas. Decime algo del arquero de la selección de Paraguay, de Roberto Fernández. La verdad que todo el que lo conoce sabe cómo es como persona, como profesional. Solo palabras de elogio porque no es fácil estar en la situación que él está, siendo el arquero de la selección, el arquero que los clasificó a la Copa del Mundo, y creo que se merece el respeto de todos los hinchas de Cerro y también de toda la gente de Paraguay, primero como persona y después como profesional, porque es un gran arquero y va a ser el arquero mundial. ¿Qué representa para vos el 2025? Llegaste el año pasado, te tocó esperar, trabajarlo y hoy cerrar de esta manera este año. ¿Qué opinión te merece? Sí, la verdad que fue muy rara mi llegada, venía con otras expectativas y bueno, el club siempre me brindó lo mejor, me sentí muy cómodo y decidí darle otra oportunidad y bueno, acá estamos festejando como todos queríamos, así que nada, quería agradecerle también a mi familia, a mi señora. Este año me tocó ser papá y creo que sin el apoyo de ella y de mis padres, de sus padres que vinieron a acompañarnos, iba a ser muy difícil, así que nada, se lo dedico a mi hijo, a Jimena y a toda mi familia. Era Lorenzo, ¿no? Lorenzo y Jimena, ¿no? ¿Qué me decís de ellos? Son el soporte fundamental, seguro. Y la verdad que sí, te dije, me tocó que nazca acá en Paraguay, lo recibieron muy bien, así que es un país que estamos muy cómodos, pero esto se lo debo totalmente a ella porque
le puso pulmón cuando jugamos cada 3 días y concentramos, así que es premio también para ellos. Felicidades, Alexis, a disfrutarlo. No, gracias a ustedes, gracias por la banca de siempre. Alexis Martín Arias, arquero, figura de Cerro Porteño, gran figura, decía Gianluca, jugó todos los partidos, los 22 partidos jugó. Bueno, sigue hablando, están hablando todos los protagonistas casi ya de Cerro Porteño, los campeones. Tengo un audio de Juan José Zapac del mes de mayo, que si es que no habrá otro jugador ahora de Cerro, si me avisa Gianluca, creo que se acerca otro jugador de Cerro. Tengo un audio de mayo de Juan José Zapac que había enviado y quiero hacerlo escuchar hoy. Habla Liceda. Habla Nacho Liceda, jugador importante, de goles fundamentales. Creo que mejor jugó, creo que por mejores jugadores, tenemos un plantel increíble, creo que lo venimos mostrando cada partido, aunque a veces se nos haga difícil, creo que el equipo siempre responde y bueno, creo que somos campeones por muchas cosas, creo que por el compromiso que tenemos con el club, con el compañero, por el compañerismo, por todo, porque no somos egoístas con uno, así que creo que Cerro campeón por eso y también por la gente que vino hoy acá. ¿Cuánto tiempo pasó que llegaste? ¿4 o 5 meses? ¿Qué te